¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Vamos a comenzar hoy día la sesión de hemisferios cerebrales. Es un tópico que es para mí de los más apasionantes pues, en neurología porque toca un tema que es súper vital para el hecho de nosotros como ser humanos, es las funciones corticales superiores. Entonces, mi objetivo el día de hoy pues, va a ser en lo posible desarrollarles cómo estaría organizada la corteza cerebral para que se puedan generar cada una de las funciones superiores que tenemos, ¿no? Porque pues hay un montón y este es un tópico que no se toca bien, ¿no? Usualmente cuando uno lleva inferiores cerebrales aprende pues izquierdo, derecho, por ahí que los 4 lóbulos, a veces hasta 6 lóbulos, pero siempre se pierde la orientación de a poder localizar una lesión dentro de la corteza cerebral y pues que de alguna u otra forma termina repercutiendo a futuro cuando especialistas de neurología, neurocirugía no son capaces de localizar adecuadamente una lesión cortical, que es bastante complejo en sí, probablemente incluso yo mismo no lo puedo hacer todavía bien, entonces es un tópico que aprendemos todos juntos según vamos avanzando en la carrera, ¿no? Pero es muy bonito y yo espero que les guste porque de verdad para mí es bastante apasionante este tema. Así que vamos a compartir la pantalla y voy a empezar la presentación. Ya, voy a iniciar también, voy a iniciar la grabación. Ok, listo. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tópico de hemisferios cerebrales, específicamente en el marco pues, de estas sesiones de neuroanatomía que estamos haciendo. Mi nombre es Arturo Johnny Roger Engaño. Acá abajo pueden encontrar mi correo y mis redes en Instagram para que me puedan seguir y pues también sigan a Nick, que subimos contenido bastante interesante ahí. A la derecha del gráfico hay un dibujo bastante interesante, que es un libro bastante activo. De hecho, es uno de los dibujos que hace el mismo Don DeJerin sobre las fibras blancas en el cerebro y que lo vamos a hablar un poco también ahora. Ahora, la presentación del día de hoy vamos a hablar principalmente de 4 lóbulos, de acuerdo a una organización clásica en la principal en 4 lóbulos: occipital, parietal, temporal, frontal. No vamos a tocar el lóbulo límbico ni el lóbulo cingulado porque no entran dentro de la sesión de hoy. De por sí, con estos 4 lóbulos ya la sesión es bastante extensa, pero más o menos vamos a hacer unas referencias a estos lóbulos cuando toquemos específicamente el temporal, ¿no? Vamos a hablar de algunas generalidades. Ahora, esta sesión va a requerir que de todas maneras tengan cierto conocimiento ya de lo que es el cerebro de por sí, cómo estaría organizado, cuáles son sus lóbulos, sus principales fisuras, etcétera. Entonces, aquí tenemos un cerebro. Lo que estamos viendo ahora son los diferentes tipos de corteza que se pueden encontrar en el cerebro. Tenemos la corteza motora primaria y la corteza sensitiva primaria, que está reflejado de color rojito. De esta lo podemos encontrar en 4 lados principales, ¿no? Primero en el lóbulo frontal, una en el lóbulo parietal, una en el occipital y otra en el lóbulo temporal. De acuerdo a cada una de estas, la del lóbulo frontal es principalmente motora, la del lóbulo parietal es principalmente sensitiva, la del occipital es principalmente visual y la del temporal principalmente auditiva. Pero aparte de esta están las cortezas de asociación somatosensitivas, cortezas de asociación motoras, corteza de asociación visual, que es ya todo lo que se ve acá en amarillito. Lo que hacen estas cortezas de asociación es relacionar el primer estímulo que se ha recibido solo como información, digamos, cruda, por ejemplo, una visión que llega al lóbulo occipital a la corteza visual primaria, llega de forma bastante cruda, solo como podemos ponerlo en puntos y rayas. Entonces tiene que pasar a la corteza visual de asociación para que se puedan asociar esos puntos y rayas con objetos. Lo mismo para la motora, lo mismo para la sensitiva en el cuerpo para poder localizar, lo mismo la auditiva para poder reconocer. Y aparte de eso tenemos la corteza de asociación heteromodal, donde ya se hace un procesamiento incluso superior. Lo podemos ver bastante representado en lo que sería toda la corteza prefrontal. Y pues esta corteza prefrontal tiene principal repercusión en lo que es la personalidad de la persona, ¿no? También lo vamos a ver más adelante. Lo mismo, pero ahora del corte medial. Como mencioné antes, no vamos a hablar de la corteza límbica porque tiene un funcionamiento bastante peculiar. Digamos que requiere un análisis diferente al que se hace para los otros lóbulos. Entonces, no es el objetivo de esta presentación. Por ahora nos vamos a centrar en el frontal, temporal, parietal y en el occipital.
Entonces vamos a empezar con el occipital. Hablando quizás un poco de términos anatómicos bastante crudos, podemos decir que el límite anterior de este lóbulo occipital está en la cisura parieto-occipital medial. Esto es en la cara medial, lo vemos aquí en este lado. Si tomamos la cisura parieto-occipital, que es toda esta línea que se ve acá en el cursor, esa línea verde, que es lo que marca el límite anterior del lóbulo occipital, y esta misma cisura en su parte superior va a marcar lo que sería el límite anterior, pero en su cara lateral, porque desde ahí, desde este borde dorsolateral de la cisura parieto-occipital que estaría acá arriba, hasta lo que se conoce como el preoccipital notch o la incisura preoccipital que estaría acá abajito, se traza una línea imaginaria para definir lo que sería el lóbulo occipital, ¿no? Entonces, más o menos esos son los remarks anatómicos del lóbulo occipital. Es más importante quizás hablar sobre sus circunvoluciones, las laterales y las mediales, porque esto es lo que va a orientar hacia localizar patologías en el lóbulo occipital. Entonces tenemos lateralmente los occipitales, los giros occipitales, el superior, el medio y el inferior, y mediales, los que quizás sí son un poco más importantes de discutir, que es la cuña, que se separa desde la cisura calcarina para arriba, es toda esta zona de acá. De la cisura calcarina para arriba tenemos la cuña, de la cisura calcarina para abajo tenemos el giro lingual. Y además, si lo vemos desde la cara medial, desde la cara basal, vamos a tener la circunvolución occipital lateral, que no se aprecia mucho acá, porque técnicamente estaría abajo de esto, pero pues esas son las que podríamos encontrar en la zona medial y basal. Ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre las funciones del lóbulo occipital. Sabemos que de por sí el lóbulo occipital es visión, ¿no? Eso lo sabemos desde la primaria, pero es importante reconocer que no es solo directamente la visión cruda lo que va a estar va a cargo del lóbulo occipital, sino que el cuerpo tiene el requisito de hacer más con esa información visual, ¿no? O sea, no es solo poder ver, sino poder reconocer, poder interpretar, poder localizar. Entonces, todo eso va a requerir un trabajo bastante específico dentro del lóbulo occipital, que lo vamos a abordar ahora. Entonces, empezamos desde el lado crudo, ¿no? Desde la vía visual, lo que técnicamente transfiere información de sís y nos, de si hay luz en un punto, no hay luz en otro punto, sí, esto es un color en este punto, no, este no es un color en ese punto. La información cruda, ¿no? Sin asociación a ningún objeto, nada. Empieza desde la retina, la información que llega directamente a los fotorreceptores, que es convertida en energía eléctrica, pasa hacia el nervio óptico, de ahí hacia el quiasma, lo podemos ver acá, retina, nervios ópticos, quiasma, ya sabemos cómo se hacen las decusaciones, se van por los tractos ópticos hacia el cuerpo geniculado lateral del tálamo, ¿no? Que estaríamos hablando aquí en estos puntitos de aquí, donde estaría el cuerpo geniculado lateral. Desde acá, sí es importante hacer una distinción de dos vías, porque aquí es ya donde empieza a haber, digamos, distinción en esta información cruda que va a estar siendo procesada posteriormente por el lóbulo occipital. Tenemos en el cuerpo geniculado lateral dos divisiones. La primera división es la vía magnocelular, que estaría compuesta por las láminas 1 y 2. Nos podemos imaginar como que pues, el cuerpo geniculado lateral tiene una disposición de tipo pelotita y las primeras dos capas, la primera capa y la segunda capa, tienen células principalmente magnocelulares. Entonces, las neuronas que van a emitir sus axones desde ahí hacia posterior para el lóbulo occipital, todas esas fibras van a ser conocidas como la vía magnocelular. Y de abajo, la 3, 4 y 5 van a ser conocidas como la vía procelular. La diferenciación de estas dos es importante porque la primera se va a encargar principalmente de recibir y emitir información sobre la luminosidad, el movimiento y la profundidad. Y esto lo puede reconocer porque ya desde la retina hay diferentes asociaciones entre los cuerpos ganglionares y las neuronas que están ubicadas, que van a recibir la información en la retina, que envían información diferenciada hacia el tálamo. Entonces es por eso que pues ya desde el cuerpo geniculado lateral se pueden diferenciar estos dos tipos de información y generar dos vías, ¿no? Entonces la primera, magnocelular, luminosidad, movimiento y profundidad. A comparación de la parvocelular que se encarga de los colores y detalles finos. Detalles finos entendiéndolo como que pues pequeños detalles de líneas y puntos que pueden estar asociados dentro de una imagen más chiquita, por así decirlo. Principalmente lo que va a estar siendo analizado por la fobia. Ambos tractos, ya separados y ya diferenciados, van a ser transportados por las radiaciones ópticas hacia la corteza occipital. Y en la corteza occipital llegan directamente al área de Brodmann 17, que es el área visual primaria. Ahora,
A partir de acá, donde vamos a empezar el análisis del procesamiento cortical y percepción, porque acá ya estamos hablando de corteza, ya no estamos hablando ni de nervios ni de fibras blancas, es netamente corteza. Tenemos el área visual primaria, el área de Bromen 17, como dije, en los monos de tipo Rhesus, esto se conoce como la corteza estriada, es todo lo que está resaltado acá en celeste, 17, uy, ya se movió, pero 17 por acá, y todo lo que está acá amarillo y moradito, ¿no? Amarillo y moradito en correspondencia también incluso con los campos visuales y con lo que se encuentra en el cuerpo geniculado. Ahora vamos a ir explicando un poco más qué significan estos colores. Entonces, como dije, ya va a haber una diferenciación de lo que es el cuerpo geniculado lateral, desde los magnocelulares y parvocelulares. Todo eso va a llegar hacia aquí, pero todavía no está siendo interpretado por el cerebro de forma diferenciada. Hasta acá solo está llegando con una representación cortical de lo que dije, en puntos y rayas. Entonces, básicamente lo que se ve entre comillas acá, es algo así, ¿no? Líneas y diagonales, asociaciones de líneas y diagonales sin digamos, orientación hacia ningún objeto. Eso es lo que se puede ver principalmente en el área visual primaria. Entonces, pues, si es que dicen que el área visual primaria sirve para ver, pues en realidad no, sirve solo como para recibir la información luminosa visual que está en el entorno. Esta área visual 17, Bromen 17, es relativamente amplia y por lo mismo va a tener una diferenciación de qué zonas están representando qué parte del campo visual. Por eso tenemos este gráfico de acá, ¿no? Tenemos los hemicampos visuales, el izquierdo y el derecho. Sabemos que toda la información del hemicampo derecho, lo que sería el temporal del hemicampo derecho y el nasal del hemicampo izquierdo, ambos van a viajar hacia el lóbulo occipital del lado izquierdo y ahí es donde van a ser analizados, ¿no? Entonces, toda esta parte de acá, derecha, el morado y el amarillo de este lado va a pasar hacia el lóbulo occipital del lado izquierdo. Ahora, aquí podemos observar la zona de la mácula donde se hace pues la mayor representación visual y vemos que está como con un color morado más intenso y amarillo más intenso y la correspondencia cortical está directamente en la zona más periférica, más posterior del lóbulo occipital, ¿no? Estaría aquí en esta zona morada y amarilla más intensa. Entonces, aquí es donde se hace la representación de la mácula. Y si es que podríamos ver esto mismo en la cara lateral del lóbulo occipital, casi abarca todo el polo occipital en el área de Bromen 17. En la cara lateral, técnicamente toda esta zona de aquí estaría correspondiéndose con la representación de la mácula. Es por eso que se dice que la mácula pues tiene una gran representación cortical y también se produce cuando hay lesiones de vías ópticas. Si es que se daña a nivel cortical, se produce un fenómeno de macular sparing, ¿no? De no afectación de la mácula porque porque la mácula tiene amplia representación cortical, por lo mismo va a recibir doble irrigación, no solo por las clásicas arterias cerebrales posteriores, que van a ir más por la cara medial, sino también hay algunas ramas que van desde la arteria cerebral media que van a alcanzar esta cara del lóbulo occipital y va a recibir irrigación también por ese lado, ¿no? Entonces, por esa doble irrigación es que usualmente en los síndromes corticales de tipo infarto se suele generar un macular sparing. Y es básicamente que se pierde la visión en todo el hemicampo derecho, menos en el centro, ¿no? En lo que sería la mácula. Y lo opuesto, las zonas más periféricas del campo visual estarían representadas más hacia anterior en el lóbulo occipital, ¿no? Más hacia este lado, cerca de la cisura parieto-occipital, la cisura carcalina. Ahora también vemos que los hemicampos superiores están siendo representados en digamos, el sillón superior de la cisura calcarina. Entonces, este giro de acá sabemos que es el giro de la cuña. Entonces, en la cuña sería donde estarían llegando las aferencias de los hemicampos superiores. Entonces, los hemicampos superiores se interpretan y se representan en la cuña, mientras que los hemicampos inferiores se representan y llegan hacia el giro lingual, ¿no? Que sería este que está abajo de la cisura calcarina. Esta diferenciación es importante para ampliar los diferentes tipos de pérdida visual que se pueden generar con síndromes occipitales. Entonces, pues hasta aquí estamos viendo solo información cruda del lóbulo occipital, ¿no? Solo qué se puede generar si es que se afecta un área tan cruda como es el área visual primaria. Quizás lo que es más importante y lo que toca más a aspectos ya de funciones cognitivas superiores y entendimiento humano sobre cómo uno se relaciona con el ambiente son las áreas visuales, las secundarias y las de asociación. Y esta toca lo que se conoce como V2, V3, V4 y V5, correspondiente con las áreas de Brodmann 18 y 19. Se puede ver bien representado aquí. 18 y 19, 18 y 19, 19, 19.
Todo esto se conoce en los monos rhesus como la corteza extraestriada, ¿no? Entonces, si lo otro era la corteza estriada del área de Brodmann 17, la 18 y la 19 se conocen como corteza extraestriada. Todo esto, todas estas zonas que están en rosadito se van a encargar ya del procesamiento superior de la información visual. Aquí ya no van a ser puntos y rayas, sino que ya van a tener que juntarse diferentes información sobre puntos, rayas y diagonales para poder conformar objetos, caras, colores y todo lo demás que implique reconocimiento de objetos. Entonces, el cerebro en el lóbulo occipital tiene una organización a nivel arquitectónica que va a permitir hacer esta diferenciación. Tenemos primero que, pues, el área visual primaria, como dijimos, es técnicamente cruda. Después va a pasar a las dos primeras áreas visuales secundarias, que son el V2 y V3, que se van a encargar de la primera interpretación de la forma, color y movimiento. Es una interpretación bastante básica, que no tiene como una representación de asociación de colores, sino es básicamente como reconocimiento de que una cosa tiene un color y otra cosa tiene la ausencia de color o tiene los matices de blanco y negro, pero no permite diferenciar, digamos, entre rojo y azul, ¿no? Sino es como algo bastante también crudo en el V2 y V3. A partir de acá, del V2 y V3, que ya ha hecho un procesamiento algo adicional al V1, se va a dividir en dos caminos. Uno que se va a ir hacia el V4 y otro que se va a ir hacia el V5. Sabemos que, bueno, ya estamos hablando de los Vs, todas estas son áreas visuales secundarias. El V4 va a emitir eferencias a través de lo que se conoce como el ventral stream, que sería, entenderíamos el ventral stream como una serie de fibras blancas, de axones de neuronas, que se van a dirigir por todo el lóbulo temporal y van a estar configurando lo que es el fascículo longitudinal inferior. Entonces, si es que lo vemos en este cerebro de acá, desde el área 17, esta flecha azul se correspondería con el ventral stream, ¿no? Que serían básicamente axones de neuronas que se han generado aquí a nivel de V4 y que están partiendo hacia el lóbulo temporal. ¿Y por qué van a partir al lóbulo temporal? Porque ahí es donde van a hacer un procesamiento ya de reconocimiento, ¿no? Este ventral stream es justamente el que se va a relacionar con en el cuerpo geniculado lateral el parvo celular. Si recordamos, el parvo celular, que era el 3, 4 y 5, estaba encargado principalmente de notar los detalles finos de los objetos y los colores. Entonces es por eso mismo que por su capacidad de detectar objetos finos, detalles finos y los colores, va a ir hacia la corteza temporal inferior, hacia esta zona de acá, para poder generar el reconocimiento de objetos, el reconocimiento de caras y el reconocimiento de palabras, ¿no? O sea, básicamente acá uno ya puede distinguir la cara de una persona, distinguir de otra persona que no conoce, puede poder nombrar objetos y también puede reconocer las palabras que está viendo, ¿no? Todo esto, todo este ventral stream también se conoce como el What's Pathway, ¿no? O sea, la vía del qué, del reconocer qué es lo que se está viendo. La otra vía que viene por este lado con el V5 se conoce como parte como las referencias del dorsal stream, que si lo vemos en este gráfico de acá, partiría desde el área de Brodmann 17, en el 18 se encontraría el V5 y del V5 partirían sus axones hacia el lóbulo parietal, específicamente hacia el giro parietal posterior. Ahora, este dorsal stream está relacionado a nivel del cuerpo geniculado lateral con el componente magnocelular, que si recordamos era el 1 y 2, que básicamente tenía información sobre el movimiento, profundidad, etc. Por eso mismo, este V5 se va a encargar de la función visoespacial, de poder localizar los objetos en determinada parte de los hemicampos visuales y también en relación hacia el cuerpo de la persona, ¿no? Entonces, una vez un objeto es interpretado por el dorsal stream, por esta zona parietal, ya puede decir la persona si es que está más lejos o cerca de sí misma, o si es que está en movimiento, o también puedes detectar si es que está en profundidad diferente hacia otro objeto que también está en su campo. Todo esto es conocido como el Word Pathway, ¿no? La vía del dónde. Entonces, acá ya hemos diferenciado cuáles son todas las funciones del lóbulo occipital. Las que son de reconocimiento de los objetos y las que son de ubicación de los objetos. Esto va a tener una repercusión bastante importante cuando hablamos también de las funciones del lóbulo temporal y del lóbulo parietal. Así que vamos a continuar acá. Ahora habría que hablar de cómo ubicamos las lesiones en el lóbulo occipital. Como ya distinguimos, tres divisiones fisiológicas, digamos, principales del lóbulo occipital, podríamos ubicar las correspondientes a esas, las lesiones de la corteza visual primaria, del área de Brodmann 17, las lesiones del ventral stream y las lesiones que abarcan el dorsal stream, ¿no? En las lesiones de la corteza visual primaria tenemos la clásica, ¿no? La hemianopsia homónima contralateral, ya sea derecha o izquierda, anopsias.
Hay otros fenómenos similares, como la ceguera cortical y la anosognosia visual, el síndrome de Anton, que también los vamos a detallar ahora. Y tenemos aparte las lesiones de ventral stream. Como sabemos, ventral stream es el what pathway, el qué, la vía del qué. Entonces, patologías que afecten el ventral stream van a estar netamente relacionadas con el reconocimiento de cosas, ya sea de objetos, de caras de personas, de no poder leer o no poder reconocer los colores. Y las del dorsal stream, todo lo que tenga que ver con el reconocimiento de los objetos y el movimiento de los objetos, ¿no? Entonces tenemos la simultagnosia, que es la incapacidad de poder reconocer dos estímulos, la extinción visual, que está relacionado similar al concepto de la simultagnosia. Ahora vamos a hacer la distinción. Disorientación visual, no poder básicamente orientar el cuerpo de uno en correspondencia a un objeto. El síndrome de Balint, que es un síndrome súper importante en las lesiones del dorsal stream, y la estereopsis y la quinotopsia. Vamos a detallar cada una de estas. Empezamos con las anopsias. Como dije antes, es importante saber que el hemicampo superior va a estar representado en la cuña del lóbulo occipital. Acá lo vemos en toda esta zona moradita, que todo el hemicampo inferior va a estar representado en el giro lingual de la cara medial del lóbulo occipital, ¿no? Todo lo que es acá amarillito. El defecto clásico que se produce cuando hay un infarto de la arteria cerebral posterior que afecta el lóbulo occipital es lo que vemos aquí, la hemianopsia homónima contralateral, en este caso del lado derecho, por un stroke isquémico en la arteria cerebral posterior del lado izquierdo, ¿no? Sabemos que izquierdo es derecho, entonces aquí toda esta zona negrita es lo que no se puede ver, ¿no? Una hemianopsia homónima contralateral derecha. Pero no es solo eso que se puede producir con lesiones del lóbulo occipital. De por sí, como ya hemos detallado ahora, la parte superior está diferenciada de la parte inferior en una región anatómica específica que está separada por un surco, que es la cisura calcarina. Entonces, pues eso se puede traducir patológicamente en diferenciación entre los síndromes que se pueden producir en el lóbulo occipital, ¿no? Entonces, si es que se daña solo todo lo que estaría superior con respecto al surco calcarino, se produciría una cuadrantanopsia superior, ¿no? Porque toda la información de los hemicampos visuales superiores está llegando hacia aquí, hacia la cuña. Entonces, si es que se daña toda esta parte de aquí, pues se produce esto, ¿no? Una cuadrantanopsia superior. Si es que se daña todo lo que está abajo de un solo lado, pues se produce una cuadrantanopsia inferior. Si es que se dañan ambas zonas, ambos giros linguales, digamos los giros linguales, la parte amarilla, tanto del derecho como izquierdo, entonces se produciría un defecto altitudinal que abarca básicamente que se pierda toda la visión de los semicampos inferiores, y es lo que se puede observar aquí, ¿no? En la parte de acá abajito. Y si es que se daña todo lo que es la cuña en el lado derecho y en el lado izquierdo, se produciría un defecto altitudinal del hemicampo superior, ¿no? No se puede ver todo lo que está arriba. Son cosas raras que no se pueden producir así por así y usualmente están relacionadas a patologías degenerativas o bastante específicas o infartos múltiples, porque pues esas zonas ya están irrigadas por ramas pequeñitas, ¿no? La más común es que haya un émbolo que se atore, digamos, y que genere stroke en una arteria cerebral, en una zona proximal de la arteria cerebral posterior, pero que genere diferenciación específica entre una lesión lingual y una lesión de cuña es bastante raro, pero pues puede haber y está descrito en la literatura. Otro fenómeno, la ceguera cortical. Se produce cuando hay lesiones bilaterales de ambos hemisferios occipitales que abarcan tanto la cuña como el giro lingual. Entonces, lo que se produce aquí es una persona que no puede ver nada, tiene una ceguera de tipo cortical, no porque haya lesión de nervios ópticos, ni de tálamo, ni de tractos, ni de radiaciones ópticas, sino porque hay una lesión específicamente cortical. Entonces, pues esta persona no va a poder ver nada, pero va a tener el reflejo pupilar a la luz fotomotor conservado, ¿no? Porque ya sabemos que este reflejo fotomotor no depende de la corteza, sino depende de los nervios ópticos, del tronco encefálico y del plexo parasimpático, ¿no? Entonces, pues la ceguera cortical tiene esos dos componentes, que la persona no puede ver, pero tiene su reflejo fotomotor conservado. Otro síndrome, el síndrome de Anton, la anosognosia visual. Este es uno de los síndromes que son bastante raros en neurología, pero detallarlo es bastante bonito. Esto se produce cuando hay una lesión de la corteza visual primaria, área de Bergman 17, más una lesión de la corteza visual de asociación. Entonces, una persona que tenga síndrome de Anton va a tener pérdida de la visión con negación de la pérdida de la visión y confabulación. Recordamos un poco que el área visual primaria es solo el área de Roman 17, todo lo que está acá posterior en el polo occipital, y todas las áreas visuales de asociación ya técnicamente está relacionada con las diferencias que va a ser hacia el temporal y hacia el parietal.
Específicamente las que se van a separietrar van a tener relación con la localización espacio-temporal de los objetos. Entonces, es más relacionado a patologías en esta zona, por lo cual la persona no va a poder reconocer que no puede ver, ¿no? Esa es la negación de la pérdida de la visión, o sea, la persona niega que no puede ver y encima confabula, ¿no? Encima se crea conceptos diferentes de lo que está viendo y empieza a mentir, ¿no? A confabular. Hay un video bastante bonito que está subido en la página de la AAN que tiene un paciente con síndrome de Anton. Así que vamos a verlo ahora. A ver, debería de estar aquí. Ya. Este es un paciente con síndrome de Anton. Tenemos un hombre de 48 años con pérdida completa de la visión que siguió a strokes cardioembólicos occipitales bilaterales. Es un paciente que niega su ceguera y encima tiene confabulaciones, ¿no? A ver, esto debería estar en inglés, así que más o menos voy a hacer una traducción de lo que va diciendo el doctor. Entonces, hasta ahora, el médico lo que le ha preguntado es, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y el paciente dice, sí, estoy súper, estoy bien. Le pregunta, ¿hay algo que te molesta? Y el paciente dice, no, nada, nada me molesta. Y parece incluso que este está observando al médico, ¿no? Le pregunta, ¿cómo está tu visión? El paciente empieza a mirar a su alrededor y dice, sí, está bien. Le pregunta igual, ¿tú ves? Y le dice, sí, sí puedo ver bien. Ahora le va a preguntar algunas preguntas adicionales sobre su visión. Le pregunta, ¿puedes ver mi cara? El paciente responde, sí. Ahí. El paciente, pues, bueno, el doctor le pregunta, ¿de qué color es mi cabello? Y el paciente le dice, tu cabello es de color... Y ahí está como, parece ser que estuviera tratando de interpretar qué color es, pero está como si estuviera mirando al techo, ¿no? Como si estuviera mirando hacia otros lados. Le pregunta, ¿puedes decirme? El doctor le pregunta, ¿mi cabello es marrón, gris o negro? El paciente dice, para mí está bien. El paciente dice, no sé cómo decir qué color es tu cabello, ¿no? Entonces, ya se puede ver que es algo paradójico, ¿no? Porque pues antes el paciente con la sola pregunta, ¿tú puedes ver, tienes algún problema en la visión? Y el paciente dice, no, todo está bien. Y no puede responder esta pregunta de qué color es el cabello, ¿no? Es como si estuviera, no sé, el paciente cree que puede ver, pero a la vez no puede decir qué es lo que está viendo. Es algo curioso. Igual, incluso esa pregunta, ¿puedes ver mi cara? El paciente dice, sí, sí puedo ver tu cara. El doctor le pregunta, ¿estoy usando lentes? Bueno, el doctor le pregunta, ¿estoy usando algún tipo de lentes? Y el paciente dice, no, no veo ningún lentes. No, el paciente dice, no, no veo ningún. El doctor le pregunta otra vez, ¿estás seguro? Y el paciente así como si estuviera viendo otra vez, y no. Ahora, pues obviamente vemos que el doctor saca sus lentes y se lo trata de poner en la cara al paciente, entonces podemos decir que el doctor sí estaba usando lentes y el paciente no lo podía ver, ¿no? Y ahora acá aparece algo un poco más curioso, ¿no? Igual lo mismo, le está preguntando si es que puede ver los lentes, lo que tiene ahí enfrente, y el paciente no puede, ¿no? No puede ver, no puede reconocer, pero el paciente igual sigue diciendo que su visión está bien. Ahora, lo interesante aquí es que el doctor le da, ¿no? Le da al objeto a la mano para ver si es que el paciente lo puede reconocer, y acá se presenta algo bastante interesante. Bueno, eso sí se puede escuchar en español, ¿no? El paciente está diciendo esto es, está tratando de reconocer lo que siente por el tacto.
unos lentes, ¿no? Entonces, ahí pudo reconocer con ayuda de la información sensitiva, táctil que está recibiendo por tocar los lentes, ¿no? Pero cuando era la información netamente visual, no lo podía ver. Y además el paciente pues niega su pérdida de la visión, ¿no? Y pues todo eso es lo que conforma el síndrome de Anton, un video bastante interesante. Les voy a pasar el enlace por si es que quieren verlo porque es verdaderamente bello. Y ahí. Ok, ahora no sé qué pasa con mi cámara. Ya. Entonces, ahora continuamos. Hasta ahí hemos visto el síndrome de Anton y básicamente lesiones de la corteza visual primaria. El paciente, pues, que tiene su negación de la pérdida de la visión, más, además de que confabula. Am, Ahora vamos a ver las otras lesiones. Lesiones en el ventral stream. Lo primero, agnosis visuales de objetos. Sabemos que ventral stream es reconocimiento, entonces lo que se produce son tipos de agnosias, diferentes tipos de agnosias. La primera, la de objetos. Entonces el paciente no puede ver objetos. Acá tenemos básicamente qué es lo que estaría viendo esto que se va a ir. No desaparece ya. ¿Qué es lo que estaría viendo un paciente con agnosia de objetos? Tenemos aquí este modelo que quiero que se centren en este modelo de acá abajo. Tenemos un primary sketch, un sketch primario, un viewer-centered sketch, un sketch basado en la posición del que está viendo, y un sketch tridimensional. A partir de acá se genera un sistema semántico conceptual y la identificación del objeto. Entonces, esto está relacionado con lo que les comentaba antes, de que la visión parte desde puntos, líneas y diagonales. Es básicamente lo que se vería aquí. Entonces, esa función primaria de la corteza visual, más apoyo del tálamo, más apoyo de V1, V2, V3, puede generar un primary sketch, que es como una asociación casi con orientación espacial de líneas y diagonales. Ya con apoyo de propiamente el ventral stream, se empiezan a generar sketch, esbozos más específicos de lo que se está viendo. El primero es un Viewer Center, que más o menos ya está acercándose a lo que es el objeto. Después ya tenemos un 3D Object Centered Sketch, que es básicamente ya un esbozo en 3 dimensiones. Y ya después de tener este esbozo en 3D, ya pasa hacia otras áreas diferentes al área temporal para poder relacionar eso con un nombre y con un uso, ¿no? Entonces, esto específicamente es un cubo de Necker con una perla. El paciente que tiene agnosia visual de objetos se queda aquí, en el primary sketch, si es que es muy severo, o se puede quedar en el viewer center sketch, ¿no? Básicamente es un paciente que no puede reconocer objetos porque todo lo ve como rayas, diagonales y puntos sin asociación a ningún objeto, o lo ve como con un esbozo tan básico que no le parece que tenga forma de nada, ¿no? Otra forma de agnosia, la prosopagnosia, es el tipo de agnosia que se presenta específicamente con las caras. El área encargada de reconocer las caras estaría ubicada en el giro temporal inferior, específicamente en el giro fusiforme, lo que se puede observar acá resaltado de rojito. Esta área fusiforme de las caras es la que se va a encargar de recibir toda la información con respecto a la cara de una persona y asociarlo con una cara que ha visto antes, o con una cara de algún famoso, o con una cara de un familiar, o con una cara desconocida, ¿no? Entonces el paciente que tiene prosopagnosia no puede reconocer rostros familiares. Similar a esto es la alexia-sinagrafia, que se da por una lesión en el área visual de formación de palabras, o pues del ventral stream. Esta área visual de formación de palabras está ubicada específicamente en la cisura occipito temporal lateral izquierda. Esta zona de acá, igual del lóbulo temporal, occipito temporal. Esta está ubicada solo en el lado izquierdo, solo en el lado izquierdo, porque pues es una de estas áreas que se producen con la dominancia del lado izquierdo que está más relacionado con el lenguaje. Entonces, un paciente que tiene lexia-sinagrafia presenta algo paradójico, que es un paciente que no puede leer, pero sí puede escribir. Y es algo que justo tuve la oportunidad de poder ver hace unos días en el hospital. Un paciente al que le di la orden de que escriba una oración, cualquier oración, y el paciente escribió algo como: los doctores son muy buenos, y le escribió muy bien. Y después a este mismo paciente le volví a presentar esa hoja que él mismo escribió y le pedí que me leyera qué dice ahí. Y el paciente agarra la hoja y no lo puede leer. Es bastante curioso porque es como un pintor que no puede reconocer su pintura, un creador que no reconoce su creación. La ley de cinegrafía me parece una de las cosas más poéticas de la neurología. Este síndrome es bien bonito. Un paciente que escribe, pero después le das que lea lo que escribe y no lo reconoce, no sabe ni qué dice ahí, y es un paciente que tiene obviamente la agudeza visual conservada,
Es un paciente que quizás puede presentar hemianopsia homónima derecha, pero le das la hojita en su hemicampo izquierdo, igual no lo puede leer. Otro similar es las anormalidades en la visión de colores. Hay un área también específica en la cara basal del lóbulo occipito-temporal, que es el área de percepción de colores, que está ubicada específicamente en la cisura colateral de giro fusiforme bilateral. En los monos resus es en lo que corresponde con el V8. Una lesión bilateral genera acromatopsia, que es básicamente la percepción de los colores en gris. Y ahora la percepción de los colores tiene toda su fisiología dentro del cerebro, desde el primer estímulo de colores que se recibe en la corteza occipital para adelante. Del primer estímulo se empieza a reconocer, a discriminar qué color es, después se le da una categoría, se le da un concepto semántico conceptual y después se le da un nombre, ¿no? Alteraciones en diferentes zonas de este procesamiento de colores dan orígenes a síndromes diferentes. El que se observa propiamente en el área de percepción de colores es la acromatopsia, pero hay otros como la incapacidad de recordar qué colores son objetos conocidos. Por ejemplo, a un paciente le preguntas de qué color es el cielo y no sabe decirte de qué color es. Otros pacientes que tienen dificultad para nombrar los colores y confunden colores, por ejemplo, te dicen que algo azul es rojo, que algo rojo es morado, que algo negro es, ponte amarillo y cosas así, ¿no? Es la agnosia de colores. Es un síndrome también bastante interesante y la anomia de colores es la incapacidad de poder nominar colores que se le presentan al paciente de forma visual, ¿no? No sabe decir qué colores son. Estas son las lesiones del ventral stream. Vamos con las lesiones del dorsal stream. Lo primero, lo que mostraba antes, lo que es la simultagnosia y la extinción visual. Sabemos que la simultagnosia significa que no se pueden ver dos estímulos al mismo tiempo en los campos visuales. Esto se produce de dos formas diferenciadas, en la simultagnosia dorsal y la simultagnosia ventral. La dorsal está asociada con una percepción limitada del estímulo. Lo podemos ver en esta tablita de acá. Este es un test para detectar simultagnosia dorsal. Se le presentan varias letras al paciente, algunas que tienen mayor tamaño, y el paciente, a la orden de marcar todas las letras As, va a ignorar las letras As grandes. ¿Por qué? Porque tiene una dificultad para ver la imagen en completo y tiene una visión limitada casi solo a lo que se representa en la mácula. Entonces, casi solo donde está su ojo, eso es lo que puede ver. Más allá no puede ver. Los pacientes con simultagnosia dorsal, que se produce por una lesión parieto-occipital bilateral, se presentan con algo muy similar a una ceguera. Los pacientes casi a nivel de su vida cotidiana van a referir que no pueden ver nada, porque esto es bastante limitante. Ver solo lo que se representa en la mácula y ignorar todo lo que está periférico es literalmente una forma de ceguera, ¿no? Entonces, esto es lo que presentan los pacientes con simultagnosia dorsal. Diferente es la simultagnosia ventral, que está en relación con una lesión temporo-occipital solo del lado izquierdo. Una es parietal, la otra es temporal. Bueno, sabemos parietal, dorsal, temporal, ventral, ¿no? Tiene sentido. Lesión temporo-occipital izquierda va a generar un procesamiento lento de las imágenes. Este es el test para evaluar simultagnosia ventral. Al paciente se le presenta esto y lo primero que va a hacer es reconocer solo una de las imágenes, pero con varios intentos puede llegar a reconocer otras de las imágenes que están representadas en esta tablita. A un fenómeno similar es la extinción visual, que es lo que se puede lo que se ve en este gráfico de acá abajo. Esto se puede observar con el test de confrontación para evaluar campos visuales en el paciente, el más básico que se hace, que es básicamente colocar las manos adelante y pedirle al paciente que diga qué mano es la que se está moviendo. A un paciente, cuando le haces esto, el paciente que tiene extinción visual, el fenómeno de extinción visual, puede decirte bien cuando mueves la mano derecha, indica que estás moviendo la mano derecha. Cuando mueves la mano izquierda, te dice que estás moviendo la mano izquierda. Pero una vez mueves las dos manos, presenta la extinción y solo puede ver una de las manos que estás moviendo. Está relacionado también con la simultagnosia, con la incapacidad de ver la imagen completa y solo se ve un estímulo. Pero esta, a diferencia de la anterior, esta no limita la visión, ¿no? Esta no genera ceguera al paciente. Solo se presenta que no tiene una atención enfocada hacia dos estímulos en los hemicampos derecho-izquierdo, sino que solo puede mantener la atención en un hemicampo. Una vez estimulas ese hemicampo, el otro técnicamente queda desatendido. Otro síndrome similar es la disorientación visual, que se produce por lesiones parieto-occipitales bilaterales y genera errores al momento de juzgar la ubicación y distancia de objetos del entorno.
Acá podemos ver una mano que está intentando agarrar una manzana. Los pacientes con desorientación visual tienen una dificultad en la percepción de los objetos, entonces al intentar realizar esta acción de agarrar una manzana van a fallar. Y como se ve acá, pues van a llevar la mano más adelante, la van a llevar más atrás, la van a llevar más al lado. Y es casi bastante similar a lo que podía ser una ataxia, ¿no? Porque sabemos que en la ataxia, lesión cerebelar, el paciente al hacer la prueba, la prueba de índice nariz va a fallar al momento de tocar el índice del evaluador. Sin embargo, una forma de diferenciar estos dos síndromes es con este test de que se ve acá, que es pedirle al paciente que coloque un punto en el centro de un círculo. Una persona normal lo puede hacer más o menos bien, colocar un punto en el centro de este círculo, pero una persona con desorientación visual lo va a colocar significativamente mal, ¿no? Como se puede observar acá, muy fuera del centro. Una característica bastante importante de la desorientación visual es que esta es agotable, o sea, si es que el paciente hace repetidos intentos de intentar agarrar esa manzana, eventualmente lo va a lograr hacer bien. Una lesión del área 18, que sabemos que es de las áreas visuales secundarias, puede producir astereopsis y akinetopsia. La astereopsis es la incapacidad de detectar la percepción y la akinetopsia es lo que se puede observar aquí en el video. Esta es una persona con visión normal que puede ver el movimiento de las personas de forma fluida, pero una persona con akinetopsia no puede distinguir el movimiento. Entonces, la frase clásica para referirse a este síndrome es que ve a las personas que vienen y van, ¿no? O sea, ve a las personas a un momento en un lado y después las ve en otro lado. No ha visto que la persona se ha desplazado, sino solo las ve como si fueran, como si andaran teletransportándose, ¿no? Esa es la akinetopsia, la incapacidad de detectar el movimiento. Un síndrome bien importante de las lesiones del lóbulo occipital bilaterales por lesión parieto-occipital bilateral es el síndrome de Balint. Es la combinación de tres síndromes importantes. El primero, la simultagnosia dorsal. Recordemos lo que está aquí, la simultagnosia dorsal, con percepción limitada, casi una forma de ceguera, por restricción de la atención. La simultagnosia dorsal más apraxia oculomotora y ataxia óptica. Estos dos términos son bastante sencillos de confundirlos, la apraxia oculomotora y la ataxia óptica, porque vamos llevando una palabra con A y después algo relacionado a la visión, ¿no? Apraxia, ataxia oculomotora, óptica. La forma más fácil de diferenciarlas es que la apraxia es la acción para la visión. ¿Qué significa acción para la visión? O sea, que un estímulo externo va a generar que tú muevas los ojos hacia ese estímulo externo. Una acción de afuera hace que tú muevas tus ojos hacia esa acción, ¿no? Acción para la visión. Los pacientes que tienen apraxia oculomotora presentan un fenómeno que se denomina como parálisis psíquica de la mirada, que un paciente no puede iniciar voluntariamente su visión hacia un estímulo que están recibiendo porque pues presentan una lesión parieto-occipital, ¿no? Entonces, es por eso que se denomina una parálisis psíquica. Acción para la visión, apraxia oculomotora. Lo otro es la ataxia óptica, que es lo opuesto, es visión para la acción. Entonces, el significado de ataxia óptica es que tú utilizas la visión para poder realizar tú mismo una acción hacia un objeto, como lo que veíamos antes de una persona que intenta agarrar una manzana. Entonces, en este caso son todos los movimientos que van a estar guiados por la información visual. Uno necesita obviamente ver una manzana y reconocer dónde está para poder agarrarla. Los pacientes con ataxia óptica presentan un fenómeno similar a la desorientación visual, van a fallar al momento de tratar de agarrar esta manzana, se van a ir más adelante, más atrás, se van hacia un lado y van a fallar en agarrar esta manzana. La diferencia con una desorientación visual es que la ataxia óptica es no agotable y se puede observar en un paciente como si tuviera ataxia, ¿no? Recordemos que pues, la ataxia se presenta con esta discapacidad para generar un movimiento voluntario de forma fluida, de forma coordinada. Casi se observa de forma similar en este caso. Por eso se denomina ataxia óptica. Estos tres es lo que generan y pues están abarcados dentro del concepto de síndrome de Balint, que es un síndrome bastante popular dentro de neurología. La forma más fácil de recordarse es que todas las del síndrome de Balint tienen que ver con la visión con la visión, la relación de la visión de la acción y sobre poder ver dos objetos en los semicampos diferentes, ¿no? Síndrome de Balint. Es bastante interesante. Ahora, vamos a entrar al siguiente lóbulo, el lóbulo parietal. La razón por la que seguimos este orden es que para mí del lóbulo occipital se pueden sacar varias relaciones con el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Entonces vamos a empezar con el lóbulo parietal. Las circunvoluciones principales del lóbulo parietal son las que están ubicadas en la cara lateral, el giro postcentral, ya sabemos sensibilidad,
Otros giros importantes, el giro parietal superior, el giro parietal inferior, que va a estar dividido en dos, el angular y el angular y el supramarginal, y los giros mediales, el giro paracentral posterior y la precuña, ¿no? Que va a estar ubicada anterior a la cuña del occipital. Empezamos con el giro poscentral. Sabemos que es de sensibilidad, ¿no? Ya sabemos que pues hay dos vías principales de sensibilidad, la vía de la columna dorso-lemnisco-medial, que es básicamente lo que está representado acá en la izquierda. Se transporta a través de las columnas posteriores, hace decusación a nivel de la médula oblonga y se va hacia el núcleo ventroposterior lateral del tálamo y de ahí parte hacia el giro poscentral del lóbulo parietal. Ya sabemos eso, es súper sencillo. Igual la vía espinotalámica, ¿no? Sabemos que pues la lateral está relacionada con la temperatura y el dolor y la anterior está relacionada con la información táctil gruesa, ¿no? La información táctil más básica, la que no discrimina, la que solo te dice hay presión en el cuerpo, ¿no? O la que solo te dice me están tocando el cuerpo pero no te dice dónde. Estas dos tienen un aspecto anatómico que es importante y es que ambas, específicamente más la de dolor y temperatura, va a dejar fibras hacia núcleos del tálamo. Va a emitir referencias específicamente que van a terminar en el tálamo y aparte de esas también las que van a ayudar a localizar y se van a ir hacia la corteza somatosensitiva primaria, ¿no? La S1. Eso es importante distinguirlo porque una lesión parietal de este lado y va a generar un síndrome bastante bonito que es el síndrome de dolor talámico y que se va a generar básicamente porque estas aferencias hacia el tálamo van a seguir siendo estimuladas y no van a poder ser contrarrestadas porque el lóbulo, la corteza somatosensitiva primaria no está recibiendo la información y no va a poder mandar inhibiciones hacia el dolor, ¿no? Entonces se produce ese síndrome que lo vamos a detallar ahorita. Vamos a hablar aquí del el clásico homúnculo de Penfield. Sabemos que las zonas más representadas en ese giro son la mano, la boca, la cara. La mano tiene tantas aferencias sensitivas que es casi reconocido como la mácula táctil, porque tiene muchas aferencias sensitivas. Podemos dividir todo el sistema somatosensitivo de la corteza primaria en dos partes. Sabemos que las áreas de Bowman que corresponden con la corteza visual, con la corteza somatosensitiva primaria, es el área 1, el área 2 y el área 3. El área 3 se divide en un 3A y en un 3B. Lo podemos observar aquí, el área 1, 2, 3. El 3A se va un poco más anterior, el 3B se va un poco más posterior. El área 1 y el 3B se van a relacionar con la información táctil sensitiva, el tacto fino y las espinotalámicas. Pero el área 2 y el área 3A se encarga de la información propioceptiva, ¿no? Lo que lleva por las columnas dorsales. Aparte de estas primarias, están la corteza somatosensitiva secundaria, que está ubicado en el opérculo parietal, que sería toda esa zona del parietal que estaría como escondida en el surco lateral del cerebro, en la cisura lateral del cerebro, toda esa parte del parietal que se mete ahí a la cisura de Silvio, toda esa zona, eso es el opérculo parietal. Y específicamente la zona que está un poco más lateral y posterior corresponde a S2, la corteza somatosensitiva secundaria. Es el banco superior del surco lateral. Ahora vamos a empezar a distinguir, ahora vamos a hablar de la otra función del lóbulo parietal, que es el sistema de procesamiento cognitivo de asociación. Básicamente ya funciones cognitivas superiores. La primera es la representación hemiespacial. Esto es importante porque va a distinguir un síntoma, un signo muy, muy bonito en la neurología, que es la hemiagnosia. Aquí tenemos la representación de los campos visuales, la heminegligencia. Tenemos acá la representación de los hemicampos. ¿Y qué parietal está mirando a qué lado? Tenemos el parietal derecho que va a prestar atención y va a reconocer los estímulos del hemicampo izquierdo y del hemicampo derecho. Pero el parietal izquierdo solo puede observar los estímulos del hemicampo derecho. Entonces, aquí hay un fenómeno de redundancia en la cual el hemicampo derecho es analizado y observado por el parietal izquierdo y por el parietal derecho, pero el hemicampo izquierdo solo es observado por el parietal derecho. Entonces, si es que yo afecto y quito todas las eferencias del parietal derecho, el único hemicampo que va a quedarse sin atención va a ser todo el hemicampo izquierdo, ¿no? Vamos a hablar de ese signo específico ahorita más adelante. Otra función del lóbulo parietal son las praxias, que podemos entender praxia como cognición motora, la capacidad de poder ejecutar secuencias de movimientos complejos.
Vamos a hablar del sistema de las praxias. Empieza desde que una persona recibe un input, o sea, digamos una orden, ya sea verbal, perceptual o gestural. Por ejemplo, un saludo. Un saludo va a generar que tú puedas emitir una respuesta de saludo, ¿no? Entonces podemos considerar eso como un input gestural. A partir de esto se tiene que generar una comprensión semántica, básicamente entender cuál es el input que nos están enviando. Eso se da por otras áreas diferentes al parietal, básicamente se da a nivel frontal. A partir de acá, tenemos que generar una respuesta. Y esta respuesta, que va a ser de tipo motora, va a tener que pasar por dos sistemas. Primero, el sistema conceptual y segundo, el sistema de producción. El sistema conceptual, el producto que nos va a dar es un praxicón, similar a praxia, praxicón de salida, que significa básicamente fórmulas del movimiento. Un praxicón es una fórmula de movimiento, o sea, digamos, un movimiento que va a estar compuesto por ABCD. Esa asociación de ABCD es el praxicón y eso es lo que va a estar almacenado en el giro parietal inferior izquierdo, en el izquierdo, ¿no? En el lado dominante del cerebro. A partir de aquí, de esta fórmula del movimiento, se va a ir hacia el segundo sistema, el sistema de producción, que va a generar ya la información motora hacia la corteza motora primaria, hacia M1 en el lóbulo frontal. Y lo que va a generar este lóbulo frontal ya son las secuencias de movimiento, ¿no? Todo lo que es el movimiento en sí. Esto está ubicado en las regiones prefrontales, más la asociación de la corteza motora primaria, ya va a generar el movimiento de por sí, ¿no? Entonces son dos sistemas. Conceptual, la fórmula del movimiento, y el sistema de producción, ya ejecutar el movimiento. Otra función del parietal es el procesamiento numérico, todo lo que tenga que ver con reconocimiento de números. Esto lo podemos hablar a nivel del cerebro en una representación numérica de triple formato, donde tenemos primero la cantidad abstracta, que es básicamente distinguir que una agrupación de objetos es más o menos, o más grande o más pequeña que otra asociación de objetos, ¿no? Esto es lo que tienen incluso primates más inferiores, como los monos. Tienen la capacidad de distinguir que una canasta de manzanas tiene más manzanas que otra canasta de manzanas que tiene menos manzanas. Entonces, esto es algo que está en varios seres, varios mamíferos. Es una función bastante primitiva y está ubicado en el surco intraparietal. Otras, ya que son más específicas para los humanos, ya tienen que ver con el lenguaje. Son primero la del formato digital y el formato de palabra, ¿no? De los números. Formato digital, entender los dígitos. Por ejemplo, 25, por ejemplo, 36, en número, ¿no? El otro es el formato de palabra, que es básicamente asociar este dígito con una palabra, ¿no? Como dije, 25. El digital va a estar almacenado en la corteza occipito-temporal izquierda, específicamente el giro fusiforme, a comparación del formato de palabra, que va a estar en relación con las redes de lenguaje y con una estructura de parietal bien importante, que es el giro angular izquierdo. Este giro angular izquierdo es súper importante para otro síndrome que vamos a ver un poco más adelante, que es el síndrome de Hertzmann. Ahorita lo vamos a detallar. Por ahora, es importante reconocer que el número tiene tres representaciones en el cerebro, como cantidad abstracta, como formato digital y como formato de palabra. Ahora, nosotros entendemos los números primero con un proceso de cuantificación global, que es lo que les mencionaba que pueden hacer los monos, distinguir qué canasta tiene más manzanas. Lo segundo es enumeración, que es básicamente decir qué manzana pertenece a qué canasta. Lo tercero es una construcción de correspondencia, que esto ya es función netamente superior. Es la capacidad de poder contar los objetos o distinguir las cantidades asociándolo a la cantidad de otro objeto diferente. Para ejemplificar bien esto, tomamos en cuenta los dedos, ¿no? Los dedos, contar con los dedos es una forma de construcción de correspondencia. Nosotros contamos un objeto cuando somos pequeños utilizando nuestros dedos porque nos ayudan a distinguir cuántos objetos hay en determinada agrupación de objetos, porque pues ya sabemos que podemos contar más sencillo los dedos que contar los objetos. Esto se podría entender también de forma evolutiva, como que el hecho de tener dedos que se pueden oponer, el pulgar oponible y los dedos más separados, ha permitido que nosotros como humanos podamos realizar esta actividad de conteo, a comparación de otras formas de vida, de otros animales que no pueden realizar esto porque no tienen los dedos oponibles o los utilizan para otras cosas, ¿no? Como solo caminar. Esta es la construcción de correspondencia, poder contar utilizando los dedos, es el ejemplo más clásico. Después sigue ya el conteo, que es básicamente darle un orden a lo que estamos contando, ¿no? Saber que el 2 sigue del 1, el 3 sigue del 2, el 4 sigue del 3, y así sucesivamente. Eso es el conteo. Lo último ya es la función más superior que alcanzamos los humanos, que es la permutabilidad aritmética, que es
relacionar dos números de diferentes formas, ya sea sumándolas, restándolos, dividiéndolos, multiplicándolos, etc. Esa es la permutabilidad aritmética. Y con todo esto es con lo que el lóbulo parietal hace funcionar el cerebro para poder entender los números. Después tenemos el procesamiento del lenguaje, que hay también un rol importante del parietal. Sabemos que pues, el lenguaje está caracterizado principalmente en el área de Broca, el área de Wernicke, pero hay partes específicas del lenguaje que también llegan al lóbulo parietal y están relacionadas con la visión específicamente. Recordamos un poco del lóbulo occipital, el procesamiento visual inicial en el V1, después se va hacia V2, V3 para un procesamiento superior, llega al V4 hacia el ventral stream para hacer un reconocimiento de las palabras, llega como dijimos antes, al área visual de formas de palabras, de formación de palabras. A partir de acá ya se pueden reconocer las palabras como una serie de letras en un conjunto o como también una serie de palabras en una oración. Y de acá se va a ir hacia las rutas parietofrontales. Una ruta es la ruta léxico-semántica que va a llegar al giro angular y va a permitir la compresión de las oraciones. La otra ruta es la ruta fonológica que va a llegar al giro supramarginal y va a relacionar lo que estamos leyendo con un sonido, ¿no? Y vamos a poder decir, acá dice ruta fonológica. Así es, estas son las zonas, digamos, que están encargadas del procesamiento del lenguaje en relación a las palabras en el lóbulo parietal, principalmente el angular y el supramarginal. Ahora, ¿cómo vamos a ubicar las lesiones en el lóbulo parietal? Igual, nos vamos a guiar de nuestra división anterior. Primero vamos a hablar de las del procesamiento cortical somatosensorial y después vamos a hablar de los desórdenes del procesamiento cognitivo de asociación. Somatosensorial, la primaria, con una hemianestesia contralateral, la clásica que se pierde toda la sensibilidad del lado contralateral a la lesión. Las lesiones de la corteza somatosensitiva secundaria y de asociación van a generar algunos fenómenos interesantes como la agnosia táctil, la grafestesia y la anomia táctil. Otros fenómenos que también se pueden producir por lesiones de la corteza somatosensorial son alucinaciones o ilusiones. Un ejemplo de ilusión es lo que les mencionaba antes, el síndrome de dolor talámico o de Dejerine-Roussy. Algunas alucinaciones son las que se presentan con epilepsias del lóbulo frontal o el síndrome del miembro fantasma, ¿no? Que es bastante popular también. Ahora, dentro de los desórdenes del procesamiento cognitivo de asociación, tenemos las que están por lesión del parietal izquierdo y las que están por lesión del parietal derecho. En el parietal izquierdo están principalmente apraxias. Todo lo que es apraxias, más la alexia central, más el síndrome bastante importante que les mencionaba antes, el síndrome de Hartmann. Y en el parietal derecho está la heminegligencia, otros dos tipos de apraxias particulares, la apraxia constructiva y la apraxia del vestir, y también la disorientación topográfica. Lo más importante de acá sería la heminegligencia, ¿no? Parietal derecho igual a heminegligencia. Vamos a hablar de los desórdenes de procesamiento cortical somatosensorial. La primera, la hemianestesia contralateral, ¿no? Por lesión de la somatosensorial S1. Se pierde toda la sensibilidad contralateral al lado afectado, pero acá tenemos que diferenciar algo muy importante, que lo que se va a perder es el tacto discriminativo y la propiocepción. Eso es lo que se va a perder, pero hay algo que se va a conservar, que es la sensación cruda no localizante, tanto de presión, de dolor y de temperatura. Estas están preservadas. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, de hecho voy a volver a poner acá la imagen para que lo puedan ver, estas de acá, de dolor, temperatura y tacto grueso, llegan con eferencias específicas hacia el tálamo. Entonces, como está mandando eferencias hacia el tálamo, si es que solo se lesiona la corteza S1, estas eferencias al tálamo van a estar preservadas y por lo tanto se va a mantener, ¿no? Se va a mantener la sensación cruda, no localizante de presión, dolor y temperatura. Entonces, la persona va a poder sentir que le están presionando, que le están generando un estímulo nociceptivo o que le están quemando, digamos, una parte del cuerpo, pero no va a saber dónde. No va a saber ni si está en región superior, en región inferior, nada. Solo va a tener esa lesión cruda, esa sensación cruda de que está recibiendo un estímulo sensitivo en una parte de su cuerpo. Otra característica importante de eso es que hay una elevación del umbral, ¿no? Tiene que haber más umbral para poder generar una sensación no localizante. Pero pues en términos generales, una persona que tenga una lesión con hemianestesia contralateral te va a poder decir que no siente en ese lado del cuerpo, ¿no? Básicamente porque aunque sienta, no lo puede referir a ese lado de su cuerpo. Otros fenómenos son la agnosia táctil, que es el fallo de reconocimiento del objeto, que es sin alteración sensitiva. Esto es lo que pasa cuando le damos con esta prueba que hacemos al paciente, le damos, por ejemplo, una moneda, le decimos que cierre los ojos, le ponemos una moneda en la palma y el paciente lo tiene que reconocer moviendo su mano, nos tiene que decir de qué material es y qué es una moneda. Una llave le ponemos en la mano, igual ojos cerrados, nos tiene que decir que es una llave.
Fallo de reconocimiento de eso se llama agnosia táctil. La localización anatómica es con una lesión subcortical en el giro angular, porque esta zona subcortical en el giro angular, o sea, todas las fibras blancas que van a estar pasando debajo del giro angular, son las que relacionan la corteza somatosensitiva S1 y S2 con el giro temporal inferior. Y como sabemos, temporal es identificación de objetos. Entonces, si es que no hay una relación o no están los nexos entre lo que sentimos y nuestra zona cerebral encargada de reconocer, pues no vamos a poder reconocer lo que estamos sintiendo, ¿no? Eso es la agnosia táctil, por lesión del subcortical en el giro angular. Similar es la agrafestesia, pero esta es específicamente relacionada con el esbozo de una letra, de un número en la palma de la mano. Se agarra un lapicero sin punta o se agarra cualquier cosa que tenga como algo similar a una terminación aguda para que pueda el paciente reconocer en la mano. Entonces se le dibuja una A, se le dibuja una E, se le dibuja un 3, se le dibuja un 2 y el paciente tiene que tener la capacidad de poder reconocer eso en la palma. Se puede hacer lo mismo en la parte de los dedos, haciendo dibujos más chiquitos, porque como sabemos los dedos tienen más representación en la corteza primaria a comparación de la palma. Hay más en los dedos, hay más receptores sensitivos en los dedos que en la palma. Entonces en los dedos también lo puedes hacer con estímulos más pequeños y el paciente lo tendría que poder reconocer. Fallo en eso es la agrafestesia y se produce cuando hay una lesión subcortical en el surco intraparietal. Este síndrome de desconexión se relaciona con una desconexión entre el S1 y el S2 con las áreas del lenguaje, ¿no? Entonces, yo le doy un estímulo relacionado con el lenguaje verbal, una letra o un número a un paciente, pero el paciente no va a poder saber qué es porque no tiene la correlación entre lo que estoy dibujando en su mano y lo que va a estar almacenado en su cerebro como una A, ¿no? No hay esa conexión, entonces el paciente no puede decir qué es. Pero por otro lado, tú le pones una llave en la mano, tú le pones una moneda, y el paciente sí va a poder decir qué es, porque ahí no tiene rol las áreas del lenguaje, ¿no? Sino ahí actúa el giro temporal inferior. Bastante bonito. Ahora, el síndrome de dolor tarámico es el síndrome de Dejerine-Roussy, se presenta con un dolor unilateral similar a este gráfico de aquí, como quemazón, como punzadas o como algo opresivo, con un estímulo táctil no nociceptivo. O sea, le puedes tocar al paciente y el paciente va a referir un dolor, va a referir que le duele o va a referir una sensación de incomodidad a ese estímulo que antes era no doloroso. Esto se relaciona principalmente con lesiones del núcleo ventroposterolateral del tálamo. Como dijimos antes, como dijimos antes, la información que va a estar siendo llevada por las columnas espinotalámicas hacia el cerebro van a tener eferencias que van a llegar hacia el tálamo y otras hacia la corteza somatosensitiva S1. Cuando hay lesión del hemisferio y más lesión del núcleo ventroposterolateral del tálamo, se van a perder estas eferencias y el paciente no va a poder tener una forma de recompensación del dolor, o sea, no va a poder anular un estímulo doloroso, entonces todo lo que sienta por ahí, todo lo que llegue hacia el tálamo, va a ser referido como doloroso. Esto se produce específicamente en unos síndromes que se dan con infartos en las ramas tálamo-geniculadas de la arteria cerebral posterior. Entonces, eso es lo que está más relacionado con el síndrome de dolor talámico, aunque también se pueden presentar solo con lesiones a nivel parietal, ¿no? A nivel de la corteza S1. Otro fenómeno de alucinación es un síndrome del miembro fantasma. Este de acá es de ilusión, este de acá es de alucinación. Se da cuando, ya sabemos esta es bastante clásica, ¿no? Es bastante, de hecho, de series, películas. A un paciente que pierde un brazo o una pierna va a referir sensaciones de que aún siente esa pierna o de que siente un dolor o que siente algo en esa pierna que ha perdido, ¿no? La evolución natural de la enfermedad del síndrome del miembro fantasma es que inicialmente el paciente va a referir sentir ese brazo como normal, como antes lo sentía, como un brazo sano, normal, pero según pasa el tiempo empiezan a agregarse estímulos bizarros de ese brazo. Puede sentir que es más corto, puede sentir que tiene alguna lesión que antes no estaba, puede sentir que está sintiendo solo la parte distal, pero no la parte proximal, a pesar de que no hay nada ahí. Ese es como todo el espectro de síndrome que puede estar dentro del miembro fantasma, ¿no? Son todas alucinaciones porque ya no hay ningún estímulo sensitivo de ese miembro amputado. Vamos ahora con los del procesamiento cognitivo de asociación. Empezamos con las lesiones del lóbulo parietal izquierdo, como dijimos, apraxias. Parietal izquierdo son apraxias, full apraxias. Ya hablamos de cómo se generan las praxias normales. Con un input se genera el mapa de lo que se va a hacer con un sistema conceptual y pasa a un sistema de producción hacia el lóbulo frontal para poder producir una secuencia de movimientos.
Entonces, en base a esto podemos distinguir dos formas de apraxia, lo que es la apraxia ideacional o ideativa y conceptual. Son dos formas de apraxia, apraxia ideativa y la apraxia conceptual o ideacional. Estas se presentan con fallos en el conocimiento de objetos, acciones, usos. O sea, una persona que no puede reconocer qué hacer con un objeto o que va a fallar en esa secuencia de movimientos que tiene que hacer con ese objeto, ¿no? Básicamente porque su mapa a nivel parietal está mal. Entonces, distinguimos ahora el conceptual del ideacional. El conceptual está netamente relacionado con lo primero, con la pérdida de la asociación de objetos usos. Esto se observa pues mediante la pantomima de acciones complejas, por ejemplo, le dices que martille, que se cepille y pues no va a saber cómo hacerlo porque no tiene esa relación de un objeto con su uso, entonces no sabe cómo martillar o utiliza una pantomima inadecuada para poder martillar o para poder cepillarse. En el caso de la ideacional, hay un fallo en la secuenciación de movimientos compuestos, ya sea por omisión o por una secuencia incorrecta. Esto se puede observar cuando el paciente le dices que se cepille en pantomima y lo que va a hacer el paciente es, puede ser primero que se cepilla y después le echa la pasta dental al cepillo. O primero que se echa la pasta y después abre la pasta de la pasta dental, abre la tapa de la pasta dental. O puede ser que primero se enjuaga la boca y después se cepilla los dientes, ¿no? Son fallos en la secuenciación de los movimientos compuestos que se presentan en la pantomima. Todas estas, porque el mapa de lo que tiene que hacer, o sea, ese plano de lo que tiene que hacer, lo que está almacenado en el parietal, el praxicón está mal, ¿no? Entonces, no tiene esa secuenciación correcta o no tiene la asociación de los objetos y los usos. Lo otro que se produce con lesión prefrontal, con lesión frontal o con lesión de la asociación del sistema conceptual con el sistema producción, es la apraxia ideomotora y la cinética de miembros. Como pueden ya ver, acá se agrega la palabra motora, entonces es bastante sencillo al final, si es que se repite esto algunas veces, saber que la apraxia ideomotora está relacionada con el sistema de producción y relacionada con el lóbulo frontal o prefrontal, mientras que la ideacional está netamente relacionada con las ideas del movimiento, ¿no? Todo lo que estaría en el parietal. La praxis de motora se caracteriza por fallos en la ejecución correcta del plan motor, o sea, ya netamente con los movimientos. Vamos a distinguir ahora la ideomotora de la cinética de miembros. La ideomotora tiene una dificultad bastante notoria en la pantomima, pero esto se supera con el objeto físico. Tú le das un martillo a una persona para que martille y va a poder realizar bien el movimiento. Y eso se da porque va a haber información adicional visual y táctil que le van a ofrecer feedback mientras va a estar ejecutando el movimiento. Por lo tanto, esa primera lesión que tenía en ejecutar una secuencia de movimientos va a recibir ese feedback adicional y va a poder ir corrigiendo a la marcha, ¿no? Entonces, esa es la diferencia principal con la ideacional, ¿no? Por ejemplo, a la ideacional tú le das el objeto, igual no va a poder hacer bien la acción porque lo que está fallando ahí es su plan, ¿no? Su plano va a estar mal, entonces su obra va a estar mal, tenga o no tenga el objeto. En cambio, la ideomotora, lo que está mal es su complejo motor. Entonces tú le das el objeto, va a tener una asociación de figura adicional y va a poder corregir y va a poder realizar bien la acción que le estás pidiendo. La cinética de miembros es otra forma de apraxia ideomotora, pero esta específicamente se da con el movimiento de manos y dedos. Y esto se ve cuando al paciente le dices que haga una oposición rápida del pulgar a los dedos, al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, quinto, una oposición rápida y el paciente va a tener lentitud, fragmentación o dificultad en la ejecución de sus movimientos. Es una forma de apraxia también bastante específica, pero que igual va a localizar hacia lesiones en frontal, prefrontal o de fibras blancas que conectan el parietal con el frontal prefrontal. Dejando de lado las ataxias, vamos a hablar de la alexia central. Ya hemos hablado antes de la alexia sinagrafia, que es una alexia pura, una alexia donde el paciente solo no puede leer, pero puede escribir. En cambio, una alexia central es una alexia donde el paciente ya tampoco puede escribir, es una alexia con agrafia. Entonces, no hay ni lectura, no hay escritura, el paciente no puede tampoco reconocer las palabras pronunciadas, o sea, a un paciente le dices que te diga qué letras tiene la palabra lectura, no va a poder decirte. No hay reconocimiento de las letras esbozadas en la palma de la mano, tampoco hay reconocimiento de bloques de palabras que pueden ser palpados, como los rompecabezas que tienen los niños, de números, de letras. Tú le das eso a la mano del paciente y el paciente no puede reconocer qué letra es. Lo que hace el paciente es que puede copiar palabras con muy poca precisión y después no va a comprender lo que copia, ¿no? Esa es la alexia central, una alexia de no lectura y no escritura. Ubica específicamente la lesión del giro angular izquierdo. Hablamos del síndrome de Hirschman, una lesión en el giro parietal inferior dominante, que es bastante particular, porque cuando uno habla de síndrome de Valint, casi que también tiene que hablar de síndrome de Hirschman, porque es un síndrome como bastante popular dentro de la neurología, a pesar de no ser común. Es bastante, de hecho,
discutido en neurología porque no se sabe si es que sí existe o no existe. Es curioso este síndrome. Tiene una asociación de 4 síntomas: la acalculia, la agnosia digital, la disorientación izquierda-derecha y la agrafia. A pesar de que parezcan 4 síntomas bastante dispersos, bastante separados, bastante random, hay algo que los une, y es que estas 4 tienen su origen común como un conocimiento espacial mediado por el lenguaje. O sea, yo me ubico en el espacio, pero ayudándome de funciones de mi lenguaje. Entonces, vamos a empezar con la acalculia. Recordemos que las funciones más primarias de la acalculia vienen relacionadas con el conteo de objetos con los dedos, que es la construcción de la correspondencia. Entonces, un paciente con síndrome de Hertzmann va a presentar lo que es una anaritmética o anaritmia, también por ahí se puede encontrar, que es una cálcula primaria con principal defecto en el entendimiento del sistema numérico. Afecta desde la construcción de la correspondencia, relacionar objetos con dedos, afecta el conteo y afecta la permutabilidad aritmética de forma muy severa. Entonces es un paciente con dificultad severa en el entendimiento de las reglas básicas de cálculo, no puede sumar, no puede restar, no puede multiplicar, no puede dividir, y que puede afectar incluso hasta el conteo de objetos. El paciente no puede contar los objetos. Entonces, como dijimos, esto se relaciona con un síndrome de Hertzmann y con el lenguaje porque todas las funciones numéricas en el cerebro van a partir primariamente desde nuestra capacidad de poder contar objetos con los dedos. Similar es la agnosia digital. Para nosotros poder, para tener esa ventaja de poder contar, pues tenemos que distinguir qué dedo es primero, qué dedo es segundo, qué dedo es tercero, qué dedo es cuarto, qué dedo es quinto. Empezamos con el anular, etcétera. Entonces, una persona que tenga agnosia digital no puede distinguir, ni nominar, ni reconocer sus dedos. Y esto se presenta en sus propios dedos, en dedos de manos ajenas, en dedos de manos dibujadas. Incluso esto puede estar relacionado de forma paradójica con una agnosia de los dedos de pie, y la explicación que se le da a esto es que pues nosotros lo que podemos hacer es reconocer los dedos de nuestra mano, y a partir de eso hacemos una asociación con reconocer nuestros dedos de los pies, entonces le damos nombres similares, ¿no? Pero si ya no podemos reconocer los dedos de nuestras manos, tampoco vamos a poder reconocer los de los pies, porque los de los pies nacen de las manos, ¿no? No es al revés. Entonces, esto se da porque esta zona específica, el giro parietal inferior dominante, tiene relación con el conocimiento espacial mediado por el lenguaje. Nosotros para poder contar utilizamos los dedos, ¿no? Entonces, un paciente que tenga lesión ahí, acalculia y agnosia digital. Esos ya están explicados. Después, la diferenciación izquierda-derecha es un poco más fácil de entender. Yo para poder orientarme tengo que decir qué lado es derecho de mi cuerpo, qué lado es izquierdo, incluso poder decir arriba, abajo, encima, debajo, encima. Todas esas son localizaciones espaciales que están mediadas por el lenguaje, por mi capacidad de decir dónde es derecha, dónde es izquierda, dónde es arriba, dónde es abajo. Entonces es lo mismo, ¿no? Es un conocimiento espacial mediado por el lenguaje, disorientación izquierda-derecha. Lo mismo con la grafia. La grafia tiene este tipo de grafia, no es como la grafia que se presenta en una alexia central, una alexia con agrafia. Lo diferenciamos porque esa alexia es una alexia afásica, una alexia que está relacionada con nuestra comprensión de las palabras y de los fonemas. En cambio, esta agrafia de tipo apráxica, esta es la que está relacionada con el giro parietal inferior, y se da porque nosotros no podemos ubicar en el espacio las letras como deberían de estar. Entonces es algo que no está para nada relacionado con la iconografía, y está principalmente relacionado con patología en el giro supramarginal, y se da cuando un síndrome de Hertzmann se extiende hacia regiones más posteriores y llega a afectar el giro supramarginal. Entonces aquí no podemos escribir, pero no porque no sepamos las letras, sino porque no podemos localizar en el espacio cómo deben de ir ubicadas las letras, ¿no? Entonces no podemos escribir, escribimos de forma mal, escribimos una A con una concavidad inferior, una U con una concavidad superior, etc. Esa es la agrafia y pues es lo mismo, conocimiento espacial mediado por el lenguaje. Estas 4 son las que conforman el síndrome de Hertzmann, y la forma más sencilla de acordarse de esto es la parte de arriba, ¿no? Todo lo que tenga que ver con orientarse espacialmente, pero usando el lenguaje, ¿no? Ya sea contando los dedos, reconociendo los dedos, diciendo qué lado es derecho, qué lado es izquierdo, o pues pudiendo localizar las palabras, las letras con una forma espacial, ¿no? ¿Qué parte de la A empieza arriba, qué parte empieza abajo, etcétera? Hasta ahí acabamos con las del lóbulo parietal izquierdo. Vamos a las del derecho, que son más breves. La heminegligencia, como dijimos, el hemicampo derecho recibe doble atención, doble interpretación del parietal izquierdo y del parietal derecho. Si es que yo quito todo lo del parietal derecho, la única que se afecta es el hemicampo izquierdo. Mientras que pues el hemicampo derecho se mantiene porque el parietal izquierdo sigue atendiendo a ese lado, ¿no?
Acá podemos ver un ejemplo de un paciente con heminegligencia izquierda. Se le pide que ponga en círculo todas las letras C y solo lo hace en su hemicampo derecho, ¿no? En el hemicampo izquierdo no puede atender nada, no puede interpretar nada. Acá tenemos otros dos ejemplos bonitos de heminegligencia. Se dan en los casos de los pintores. Cuando intentan dibujar un rostro, van a tener una ignorancia, van a ignorar totalmente todo lo que está al lado izquierdo. Entonces se puede ver acá como esto es una cara que solo tiene un ojo de este lado, mientras que todo de este lado no hay nada. Lo mismo aquí, esta cara tiene un gran detalle en esta porción, pero en la porción que está en el hemicampo izquierdo del dibujador no hay nada, ¿no? Incluso acá intenta hacer otro esbozo, pero le sale igual, solo dibuja el lado derecho de la cara de esa persona, pero en el lado izquierdo no puede dibujar nada. Heminegligencia. Principalmente es del lado izquierdo, ¿no? Porque el parietal derecho es el que va a interpretar ese lado. No hay una heminegligencia de campo derecho, o al menos no de forma común. La más común es la heminegligencia izquierda. Otro fenómeno, la apraxia constructiva. Se da con una incapacidad de copiar dibujos en 3D. Hay dos formas de apraxia constructiva, la que se presenta con lesión en el lóbulo parietal derecho, que es lo que veremos ahora, y otra que se presenta con lesiones en el lóbulo parietal izquierdo. Lo vamos a diferenciar pidiéndole al paciente que dibuje o un cubo de Necker o unos pentágonos que se están sobrelapando. Y lo que va a tener un paciente con lesión en el hemisferio derecho son objetos totalmente incoherentes. El derecho es mucho más importante para poder copiar un objeto en 3D que el izquierdo. Porque con una lesión en el derecho te queda un paciente que a lo máximo puede dibujar líneas horizontales, verticales, diagonales, pero sin ninguna orientación ni correspondencia con lo que era el objeto. Mientras que un paciente con lesión en el parietal izquierdo ve los objetos sobresimplificados. Entonces casi puede prestar atención solamente al borde del objeto, pero no le puede dar una interpretación de profundidad 3D, así que su dibujo termina siendo como una interpretación solo del borde de afuera del objeto, ¿no? Mientras que todo lo que está dentro no lo puede hacer. Verla del lado derecho es bastante poco común, porque esta es una dificultad severa, ¿no? Se puede notar como acá no hay nada de cubo. Al menos acá hay algo de cubo, ¿no? Pero no hay ninguna interpretación 3D de fondo. Esta es más común de ver, la del lado izquierdo, que se puede ver bastante común en pacientes con demencia a los que se le pide dibuja este cubo y dibujan una cosa así o una cosa más estirada o algo similar, o incluso puede ser hasta sin el contenido de acá adentro. Ya, me parece que se cortó la grabación de aquí, voy a volver a iniciar. Entonces, hasta ahí la apraxia constructiva. Otro fenómeno por lesión del parietal derecho es la disorientación topográfica, que es básicamente que el paciente no puede interpretar algo que está en su ambiente con respecto a su persona. Eso se denomina disorientación egocéntrica. O sea, no puedo localizar objetos en base a mi cuerpo, ¿no? No puedo decir que está más adelante, que está más atrás, no puedo decir que está a mi lado derecho, no puedo decir que está a mi lado izquierdo. Entonces, el ejemplo más clásico es cuando una persona te saluda de un lado y tú giras hacia el lado opuesto, ¿no? Bueno, o sea, nosotros no, pero una persona con patología en el lóbulo parietal derecho presenta eso, ¿no? Le saludan de lado y gira hacia el lado opuesto. O le presentan una manzana del lado derecho e intenta agarrarla, pero hacia el lado izquierdo. Disorientación topográfica izquierda-derecha. Pasamos al lóbulo temporal, esa porción que está inferior aquí resaltada, que es más importante desde el lado de vista funcional, analizarla como un corte, con un corte coronal, que analizarla desde una vista lateral, vista medial o vista basal. Es más importante analizarlo desde el corte coronal. Entonces voy a saltarme aquí directamente al corte coronal, que es lo que se ve acá, y tenemos acá un gráfico súper simplificado de lo que es un lóbulo temporal en su corte coronal. Tenemos 5 porciones distinguidas de este lóbulo temporal que asemejan una G, ¿no? Este es un esquema. Más o menos podemos decir que el lóbulo temporal en su corte coronal se parece a una G. Tenemos más arriba el giro temporal superior, después en su cara lateral el giro temporal inferior, el giro temporal medio, perdón. En su cara basal tenemos el giro temporal inferior y en su cara medial ya empezamos con el giro fusiforme, el para hipocampal y el hipocampus, ¿no? Con el dentado. Entonces, esta representación en este corte coronal es la más importante para poder localizar funciones y localizar patologías en el lóbulo temporal. Una visión de caras laterales o caras mediales no nos va a servir tanto como esta. Aquí distinguimos que el giro temporal superior se va a encargar primero a través del giro transverso de Heschel, que es como lo más popular, lo más común de hablar dentro del lóbulo temporal, que es la corteza auditiva primaria, el giro transverso de Heschel.
También está pues el área de Wernicke para interpretación del lenguaje verbal o de tipo oral. Después tenemos una zona media del giro temporal superior que se va a encargar que va a estar a cargo de todas las funciones asociativas de la audición, ¿no? Por eso recibe el nombre de la corteza auditiva secundaria. Tenemos el giro temporal medio e inferior, que van a tener funciones similares, específicamente en la memoria semántica y el almacén de conocimiento. Todo lo que es datos, asociaciones, usos, todo lo que aprendemos en medicina se guarda aquí en la memoria semántica, como memoria semántica en el giro temporal medio e inferior. Después tenemos en la cara medial el giro fusiforme, que se encarga de básicamente todo lo que tenga que ver con el ventral stream, ¿no? Recordemos, ventral stream es la vía del qué. Entonces, identificar color, identificar objeto, identificar rostro, identificar símbolos, identificar letras, identificar palabras. Todo eso es el fusiforme. Es por eso que el ventral stream va a llegar hacia el temporal, porque en el temporal está el giro fusiforme y el giro fusiforme ya va a darle una interpretación a esas aferencias visuales, ¿no? Tenemos el parahipocampo, que su función principal es la adquisición de memoria topográfica nueva, y después el hipocampo, que ya es la zona más popular también del lóbulo temporal en su cara medial, que se relaciona con la memoria episódica reciente, ¿no? Es la que se afecta en un síndrome de Wernicke-Korsakoff. Tiene un rol bilateral, y pues el derecho va a estar más encargado de la memoria visual y el izquierdo más relacionado a la memoria verbal, ¿no? Ambas, pero episódicas. Visual episódica, verbal episódica. Vamos a hablar ahora de qué pasa bueno, primero de la clasificación de la memoria para que se ubiquen lo de aquí de memoria episódica y memoria semántica. Memoria, la de poder recordar inmediatamente, unos 5 minutos, la memoria de corto plazo, la memoria de largo plazo. Esta es la más importante para el lóbulo temporal, porque esta es la que tiene su sustrato en el circuito de Papez. Y pues sabemos que el lóbulo temporal en esta porción hipocampal y parahipocampal es la que va a dar una de las aferencias más importantes hacia el lóbulo límbico y el circuito de Papez, ¿no? Casi todo tiene que ver acá con el hipocampo. Entonces, tendría sentido hablar de que una lesión del hipocampo lo que más afecta es la memoria a corto plazo, ¿no? Específicamente hablamos acá dentro de la memoria explícita, de la memoria declarativa, la que es episódica y la memoria semántica, ¿no? La episódica, como ya dijimos antes, está en relación a lesión en el hipocampo, mientras que la memoria semántica está en relación al giro temporal medio e inferior. Entonces ya con eso podemos localizar mejor de qué se encarga todas las partes del lóbulo, todas las partes importantes del lóbulo temporal. Y bueno, hay más, ¿no? Pero al menos estas son las más importantes de recordar. Ahora, hablamos lo mismo. ¿Cómo ubicamos lesiones en el lóbulo temporal? En base a la clasificación que hicimos ahora. Esto es lo que nos va a guiar para poder localizar todas las lesiones en el lóbulo temporal. Hablamos de lesiones de giro temporal superior, las que están relacionadas principalmente con la corteza auditiva primaria, con el área de Wernicke y con la corteza auditiva secundaria. Entonces, por lo tanto, vamos a tener todo lo que sea desórdenes auditivos corticales, se van a presentar ilusiones y alucinaciones, y se va a presentar también la fascia de Wernicke. Después, lesiones de giro temporal medio inferior. ¿Qué va a producir? Pues una alteración de la memoria semántica, ¿no? Un ejemplo clásico de esto es la demencia semántica, que es un subtipo de la demencia frontotemporal. Ahorita lo vamos a detallar. Después, lesiones de giro fusiforme, ¿qué se presenta? Todo lo que tenga que ver con el ventral stream, ¿no? Con la vía del qué. Entonces ya hemos hablado de todo eso. Ya hemos hablado de la cromatopsia, que una persona ve solo en tonos de gris. La prosopagnosia, una persona no reconoce caras. La alexia pura, la lexicografía y la calculia, ¿no? La anaritmética. Todo eso ya lo hemos detallado, entonces no lo vamos a hablar ahora. Pero sí de las lesiones del giro parahipocampal con una disorientación topográfica anterógrada y las lesiones del giro hipocampal con una pérdida de la memoria episódica. Ahorita lo vemos. Primero, desórdenes auditivo-corticales de giro temporal superior. Para empezar, que esto es raro. ¿Por qué? Porque la representación de la corteza auditiva es bilateral. Todo lo que se reciba por un oído derecho va tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Todo lo que se reciba por el oído izquierdo va al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces, presentar una lesión, una sordera cortical es rara porque hay interpretación bilateral. Tendría que haber un infarto bilateral que afecte ambos giros transversos de Herschel para presentar una pérdida, una sordera cortical. Lo cual es raro, pues, porque sabemos que tiene irrigaciones por lados distintos, ¿no? Una lesión unilateral es más común y lo único que va a presentar no es sordera, sino un déficit en la localización de sonidos y un incremento también del umbral para poder detectar un sonido. Ahora, un síndrome que sí se produce por una lesión en la corteza auditiva secundaria en el lado no dominante es la agnosia acústica, que es la incapacidad de poder reconocer sonidos de tipo, disculpen, de tipo no verbal. Por ejemplo, el sonido de las llaves, reconocerlo como llaves, el sonido del pasar de agua como agua, etcétera, ¿no? Todo lo que sea no verbal
Para poder relacionarlo con un objeto, lo que se requiere es la corteza auditiva secundaria. Si hay patología de esta, pues se presenta la agnosia acústica. Y hemos visto hasta ahora un montón de tipos de agnosia. Esta creo que sería la última, la agnosia acústica. Otras lesiones de giro temporal superior, las que se presentan como ilusiones o alucinaciones. La alucinación más clásica es un tinnitus, que probablemente ni siquiera sabían que era una forma de alucinación, pero sí, el tinnitus es una forma de alucinación. El ejemplo más común de esto es el tinnitus que se presenta con la pérdida auditiva por edad. Pero hay otras patologías que también pueden producir alucinaciones o ilusiones. En el neuroma acústico se presenta sordera más tinnitus. Ya sabemos que tinnitus es una alucinación. Los tumores corticales pueden presentar sonidos alterados, sonidos bizarros, sonidos distorsionados, sonidos que se presentan como más distantes. Algunos pacientes refieren que están escuchando por ese lado como si fuera una voz en eco o una voz que está robótica. Todos esos son fenómenos de ilusiones, ¿no? Ilusiones auditivas. Diferentes son las lesiones irritativas, que pueden estar asociadas a un tumor, pero a un tumor que genere edema y a un tumor que genere hiperactividad de las áreas auditivas primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque, pues, si es que solo es un tumor que está afectando las vías, pues ya sabemos que lo que se presenta es ilusión, pero para que haya alucinaciones tiene que haber hiperactividades. Se presentan las epilepsias que afectan el giro temporal superior y pues también, como mencioné antes, los tumores que generan edema e irritación de los cuerpos neuronales de esas zonas. Se presentan como alucinaciones complejas, que pueden llegar a escuchar palabras, pueden llegar a escuchar cantos, llantos, canciones de la nada, ¿no? Lo otro que hablamos es el giro temporal medio inferior. Lo que se presenta se asocia clásicamente con la demencia semántica. Hablamos de las demencias frontotemporales. Una de ellas es la de variante demencia semántica, que se presenta con un hallazgo de patología de agregación de proteína TDP43. Este es como el hallazgo histopatológico que va a definir más la variante de demencia semántica, más la clínica. De hecho, es principalmente orientación por la clínica porque un paciente con demencia semántica presenta una reducción del vocabulario expresado, específicamente anomia, una pérdida de memoria para las palabras. Sabemos que, pues, dijimos que antes que la memoria semántica es el relacionar todo tipo de conceptos con palabras, almacenar todo tipo de información en el cerebro. Entonces, lo primero es que no puede nombrar los objetos por su nombre, no puede asociar la información con objetos o ni con personas. Y acá hay un test bastante bonito. Este es un test que se le hace a los pacientes pidiéndoles que imiten un dibujo. Esto que ven es un pavo. Bueno, debería ser un pavo, ¿no? Al paciente se le mostró un pavo para que dibuje ese pavo. Al pedirle esto con el estímulo, ya lo hace alterado. No está la imagen ahí, pero le sale algo diferente a lo que debería de ser. Pasado 10 segundos se le pide que vuelva a repetir lo que dibujó antes, y lo que dibuja es esto, ¿no? Una especie de ser con 4 patas que recuerda que tenía algo en la espalda como si fueran onditas, que tenía algo, un tipo una nariz puntiaguda, pero le sale algo bien raro, ¿no? Y obviamente cualquier persona a la que le pidas dibujar un pavo va a poder dibujar un pavo con sus 2 patas, sus alas y su cola. A pesar de que no le salga bien, no lo va a dibujar nunca con 4 patas ni con algo que parezca un rectángulo inmenso aplastándole la cola, ¿no? No va a ser para nada así. Esto se produce porque el paciente no puede asociar el concepto de pavo con lo que estaba viendo, entonces posteriormente igual no va a poder dibujar bien un pavo porque no va a saber que lo que había visto es un pavo y tampoco sabe cómo es un pavo, ¿no? Ya no recuerda. Después las parahipocampales y hipocampales, netamente de memoria. La primera, la pérdida de la memoria topográfica, si es que es lesión parahipocampal. El paciente no puede recordar nuevos lugares a los que visita. Y la segunda, las amnesias hipocampales, que se presentan de tipo anterógradas. Y un ejemplo clásico son las que se dan por infarto en el hipocampo, que se presenta en una resonancia como una lesión hiperintensa en una localización clásica específica ahí en el hipocampo. Y está relacionada con la amnesia global transitoria. Una amnesia de tipo, como dices, un nombre transitoria que pasa después de unos minutos a días y que pues al hallazgo de imágenes lo único que se encuentra es una hiperintensidad a nivel del hipocampo, ¿no? Esa es la amnesia global transitoria. Después vamos a hablar pues del último que se presentaba aquí en el giro temporal superior, que es la afasia de Wernicke. Ya sabemos que las afasias son de varios tipos. La mejor forma de localizarlas es partiendo desde el lóbulo frontal con el giro, con el área de Broca, y del lóbulo temporal, parietal, con el área de Wernicke. Más temporal que parietal, ¿no? Sabemos que el área de Wernicke lo que hace es poder entender la información que escuchamos de tipo oral. Lo que hace el área de Broca es poder mandar toda la secuencia motora hacia el área motora primaria para poder articular bien las palabras.
Entonces, a partir de ahí, distinguimos que una persona con afasia de Wernicke no puede comprender, ¿no? Entonces, acá se ve ya incomprensión, no afasia de Wernicke. Después, una persona que no pueda hablar, que no pueda producir bien las palabras, es afasia no fluente, ¿no? Afasia no fluente, acá, por acá, al final está la afasia de Broca. Después, ya pues todo lo demás que se ve aquí son distinciones entre otros tipos de afasia. La más importante sería distinguirlas de una afasia motora transcortical y una afasia sensitiva transcortical, que se presenta cuando el paciente o mantiene la capacidad de repetir porque lo que tiene preservado son las áreas cercanas al área de Broca y cercanas al área de Wernicke, que le van a permitir generar como un bypass y el paciente va a poder repetir lo que está escuchando o repetir y producir lo que se le ha dicho, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia entre el área de Broca y una fascia motora transcortical, la capacidad de repetir. Igual, entre una fascia de Wernicke y la fascia sensitiva transcortical, la capacidad de repetir. Pero ambos mantienen la incapacidad de producir lenguaje y la incapacidad de entender lenguaje, ¿no? Los otros tipos de afasias ya pues se tendrían que especificar más en una clase de afasias, porque todavía nos queda el lóbulo frontal. Ahora sí, vamos al lóbulo frontal. Lo que está resaltado en la imagen, lo más importante sería resaltar su área motora primaria, que es, sabemos que pues es toda la zona precentral del giro del surco de Rolando, todo lo que está anterior. En ese primer giro es la corteza motora primaria, básicamente todas las referencias motoras hacia el lado contralateral. Además, también sabemos que más abajo, inferior, va a estar el área de va a estar el área de Broca, y otras funciones del lóbulo frontal ya se encuentran relacionadas con el comportamiento, personalidad y emoción, y todo eso está en la corteza prefrontal, ¿no? Entonces ubicamos las funciones motoras específicas y las del lenguaje en las áreas de Broman 4, específicamente en la 4 para el área motora primaria, y las 6, 8, 44 y 45, estas dos para las áreas de Broca del lenguaje. 6 y 8 para motoras secundarias. Después, las funciones del comportamiento, personalidad y emoción están en relación con las áreas de Broman 9, 10, 11, 12, 46 y 47. Todo lo que está acá prefrontal, 9, 10, 11, 12, 46 y 47. Mientras que la 4 estaba aquí en el precentral, giro precentral, y la 45, 46 por acá en el área de Broca. No está anotado acá, pero al menos sirve de orientación para las otras áreas. Bonito también es hablar de toda la parte prefrontal porque genera síndromes bien interesantes. Esta imagen sirve como para representar de forma bastante cruda qué partes están en el lóbulo prefrontal. Tenemos la cara más lateral, todo lo que sería la convexidad lateral de la parte prefrontal. Se encarga de funciones ejecutivas, es la zona dorsolateral. Lo que va a hacer esta parte del cerebro es la atención selectiva, la memoria de trabajo y funciones metacognitivas. Básicamente controlar y regular la acción que se está ejecutando. A nivel basal tenemos la corteza orbitofrontal, que se va a encargar de almacenar el comportamiento social apropiado y en base a eso inhibir lo inadecuado. Y eso se aprende en base a la recompensa y el castigo. Después en la cara medial tenemos todo lo relacionado a la motivación y el inicio de la actividad en respuesta o ausencia de un estímulo. Y ventral, ¿no? Y la motivación. A nivel ventral, lo que se produce es, lo que se relaciona fisiológicamente es la cognición social. Como sabemos, esta parte más ventral sería lo que estaría más acá abajito, y está pues cerca de la corteza orbitofrontal, ¿no? Y ya dijimos antes que esto está netamente relacionado con el comportamiento social adecuado, ¿no? Entonces, tiene sentido que acá abajo estén otros aspectos sociales, como la cognición social, que es básicamente la capacidad de poder relacionarse, interactuar y almacenar información con correspondencia a la interacción con otras personas en esta zona medial del cerebro, de la corteza prefrontal. Vamos ahora a hablar de cómo ubicar lesiones en el lóbulo frontal para ya terminar la charla. Tenemos los desórdenes del funcionamiento cortical motor, básicamente lesiones de la corteza motora primaria con una hemiplegia clásica, después las lesiones de la corteza motora secundaria que se evalúan mediante test bastante interesantes, ya sea lesiones del área premotora, les áreas del área motora suplementaria, o lesión de los campos visuales frontales, que no tiene, bueno, no tiene relativamente nada que ver con la función occipital de los hemicampos visuales, sino estas áreas de campos visuales frontales son las áreas encargadas de dirigir la mirada conjugada horizontal, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Ahorita lo vamos a explicar bien. Y lo último son en la parte del funcionamiento cortical motor, la liberación de los reflejos primitivos, que está en relación con patología que afecte el área motora suplementaria. Cuando se afecta esta área motora suplementaria, que es parte de la corteza motora secundaria, se van a liberar todos los reflejos que se presentaban en el nacimiento. Los que son inhibidos en una persona adulta
con una lesión aquí que se presenta clásicamente en formas de demencia, se van a liberar otra vez, ¿no? Y va a aparecer como si fuera un bebé porque va a tener estos reflejos nuevamente. De estos, el reflejo de prevención, el reflejo de inducción, el reflejo de evitación, el hociqueo y el pago mental, el más relevante es el de toque glabelar, porque es bastante sencillo de ejecutar y es el que más se puede observar en las formas de demencia. Es básicamente que al paciente se le hace una estimulación repetida en la zona de la glabela, en esta zona entre las cejas y arriba de la nariz. Se le da golpe varias veces. Lo normal en una persona es que pues, se presente 2 a 3 cierres de párpado, pero en una paciente con liberación de reflejos primitivos, tú le haces toque glabelar repetitivo y la paciente va a seguir haciendo parpadeos, ¿no? Parpadeos, parpadeos, parpadeos y va a ser inagotable. Esa es una forma de liberación de reflejo primitivo. La otra, la de depresión, le acercas algo a la mano y la agarra, le acercas algo al pie y hace contracción del pie, reflejo de succión. El de hociqueo es bastante bonito, le estimula la zona lateral del labio, el paciente hace como si estuviera queriendo succionar, agarrar algo. Eso es sobre la liberación de reflejos primitivos, principalmente con el área motora suplementaria. Después tenemos los desórdenes del lóbulo prefrontal, donde hablamos de 3 síndromes en base a las funciones de cada parte del lóbulo prefrontal que hablamos hace un momento. El primero es por la parte de la convexidad dorsal. El síndrome se llama en su forma completa el síndrome disejecutivo de la convexidad dorsal. Básicamente pérdida de las funciones ejecutivas. Entonces el paciente va a tener errores en la generación de pensamientos, en la formulación de planes, en la conducción del comportamiento y también en la inhibición, pero de los estímulos irrelevantes, porque recordamos que la parte de la convexidad dorsal también se encarga de la atención selectiva, o sea, de poder orientar nuestra atención hacia algo en particular que nos beneficie ahora y no que nos distraiga, ¿no? Otro síndrome, en el caso de afectación de la zona medial, es el síndrome apático frontal medial. Como dijimos, toda la cara medial está en relación a motivaciones e iniciación voluntaria del movimiento. Entonces, un paciente que tenga lesión de esta zona va a tener falta de iniciativa, falta de motivación reducida, pérdida de interés por hobbies, aislamiento social, incapacidad para iniciar y también sostener la conversación. Después, la zona más basal, la parte orbitofrontal, recordemos que está totalmente relacionada con el comportamiento social adecuado, que esa parte se aprende en base a recompensa-castigo con las interacciones sociales. Entonces, si es que se lesiona toda esa parte y ya no se tienen los esquemas de qué comportamiento es adecuado y qué comportamiento no es adecuado, se presentan los comportamientos básicos desinhibidos, ¿no? Una conducta inapropiada, cambios de personalidad, irritabilidad y desinterés por los eventos importantes del medio. Vamos a detallar un poco más los desórdenes del funcionamiento cortical motor, la hemiplegia contralateral, y utilizamos el mismo gráfico del caso de una persona que tiene hemiplegia del lado izquierdo por una lesión del lado derecho. En este caso, pues ya como ya sabemos, es bastante clásico, los reflejos involuntarios están conservados, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la neurona motora inferior, ¿no? Después, las áreas de la corteza motora secundaria. La primera, el área premotora, que va a recibir información del giro parietal posterior. Y recordemos que el giro parietal posterior va a estar en relación con el dorsal stream que parte desde el lóbulo occipital, entonces va a estar relacionado con la ubicación de objetos en nuestro entorno. Y esta área premotora va a recibir esa información para poder orientar nuestro movimiento hacia determinada acción, ¿no? Entonces genera un planeamiento orientado en el espacio. Una persona que tenga lesión en el área premotora va a presentar alteración en un test que se llama el test de Luria. Esta imagen que está aquí es de una persona alterada. El test consiste en dibujar una secuencia de cuadrados y triángulos de forma secuenciada y el paciente tiene que repetirlos, ¿no? O sea, va un cuadrado, después un triángulo, después un cuadrado, después un triángulo. Tú le dibujas eso en una hoja al paciente, un cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo, y le pides al paciente que lo repita un poco abajo, ¿no? El paciente con lesión en el área premotora va a dibujar algo como lo que se observa en la imagen, ¿no? Va a dibujar primero un cuadrado, después un triángulo, después un cuadrado, después 2 triángulos, después un cuadrado, después 3 triángulos, después un cuadrado, después 2 cuadrados, un triángulo, así, ¿no? Va a estar alterado, no va a estar con una secuencia motora adecuada. Por si acaso, esta parte de la imagen de acá, como lo incluyeron en el libro, está inversa, como se puede notar claramente. Está invertido, ¿no? Porque el test es dibujar cuadrados y triángulos. Aquí está invertido. Secuencia de test de Luria. Otras pruebas que se incluyen en la secuencia de test de Luria es el golpear la mano, primero el puño, después el borde lateral de la mano y después la palma.
así, así y así, 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 así y así. Así repetidamente. El paciente con lesión en el área premotora no puede realizar esto de forma notoriamente difícil. A nosotros quizás a veces al intentar esto de forma rápida podemos fallar uno o dos, pero después corregir. En cambio, el paciente con lesión de área premotora puede pasarse todo el rato haciéndose así, así, solo puño, solo puño, solo puño, por ahí alguna palma. Y esa sí es una lesión notoria, ¿no? Eso sí indica lesión de área premotora. El otro área importante, el área motora suplementaria, está netamente encargada con la secuencia programada de movimientos complejos y una patología interesante que está asociada con lesión de este lado, aparte de la liberación de los reflejos primitivos, es el fenómeno de miembro alien, ¿no? En el caso de una persona que tiene un miembro que tiene alteración de su control voluntario, ¿no? O sea, el brazo lo mueve fuera de su control, siente que el brazo le pertenece a otra persona, hace acciones opuestas a las que ejecuta con el brazo opuesto, y similares. Hay dos formas de fenómeno de miembro alien, la que se produce por fenómeno de desconexión, lesión de cuerpo calloso, y la que se produce por lesión del área motora suplementaria. La forma semiológica de distinguirlas es bastante específica y no la tengo ahora, pero al menos por acá lo que les tiene que quedar es que una lesión del área motora suplementaria puede producir también el fenómeno de miembro alien, pero que principalmente esto se produce en su mayor parte con el síndrome de demencia de degeneración córtico-basal. De hecho, es como en revisiones se encuentra 60-70% de fenómenos de miembro alien que están relacionados con la demencia de degeneración córtico-basal. Después tenemos la lesión de los campos visuales frontales, y para entender eso tenemos que entender cómo se organizan los campos visuales frontales. Para eso hacemos un poco de zoom por aquí, y para que se pueda observar un poco mejor el gráfico. Vamos a entender que los campos visuales frontales, como dijimos antes, son un área encargada de llevar los ojos y generar una desviación de la mirada horizontal hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, conjugada horizontal hacia el lado izquierdo o derecho. Partimos de que los campos visuales frontales están en el área de Brodmann 8, en el giro frontal superior. Desde ahí parten eferencias hacia el puente de Barolio, específicamente hacia la formación reticular paramediana pontina, y este núcleo va a estimular directamente el núcleo del abducens. Entonces, casi que nos podemos saltar este paso del paramediano reticular continuo y pasarnos del área de Brodmann 8 al núcleo del 6, ¿no? Del par 6, contralateral, del lado derecho al lado izquierdo, contralateral del núcleo 6. Y el núcleo 6 tiene la responsabilidad de activar al núcleo 3, al núcleo del óculo motor del lado opuesto, para que al girar la mirada, en este caso hacia el lado de la izquierda, se active el recto medial del ojo derecho y el recto lateral del ojo izquierdo. Recordemos que pues el recto lateral de ambos ojos está inervado por el nervio, por el par 6, el par craneal número 6, mientras que el recto medial encargado de girar los ojos hacia la nariz, digamos, está inervado por el tercer par craneal, ¿no? Por el nervio oculomotor. Entonces, para que ambos ojos puedan girar hacia la derecha o la izquierda, uno tiene que girar lateral y otro tiene que girar hacia nasal. Igual para el otro lado, uno tiene que girar hacia lateral y otro tiene que girar hacia nasal. Tiene que haber activación correspondiente del núcleo 6 y del núcleo 3. Y quien se encarga de coordinar todo esto es el núcleo 6, ¿no? De hecho, esas preguntas, ¿no? ¿Quién se encarga de activar al núcleo 3? Es el núcleo 6, el núcleo del sexto par craneal. Contralateral, y a través de la formación del fascículo longitudinal medial, estimula hacia el núcleo del tercer par craneal del locomotor y genera la contracción del músculo recto medial. Esto genera dos fenómenos bastante también conocidos en la neurología, que se conocen como los ojos que miran a la lesión, o los ojos que miran al opuesto de la lesión. En el caso de los ojos que miran a la lesión, se da en los casos de stroke, cuando el área de Brodmann 8 está totalmente desactivada de ese lado. Entonces, si entendemos que se pierde todas las eferencias de ese lado, y que ese lado genera desviación de los ojos contralateral, o sea, mi lado derecho va a generar que mis ojos vayan hacia el lado izquierdo y mi lado izquierdo va a generar que mis ojos vayan hacia el lado derecho. Si yo quito cualquiera de esos, mis ojos se van a ir hacia el mismo lado, ¿no? Hacia el mismo lado de la lesión, porque el único lado que va a estar activo es el lado opuesto, y ese lado opuesto lleva los ojos contralateralmente hacia el otro lado, ¿no? Quizás es un poco difícil de recordarlo ahora, pero con este gráfico más o menos que se puede entender bien. Y los ojos que miran a la lesión es sinónimo de infarto de la arteria ipsilateral, ¿no? Si mis ojos están mirando al lado izquierdo, entonces tengo un infarto de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Opuesto se da en los casos que se presentan con convulsiones. Si un paciente está convulsionando y vemos que sus ojos están mirando a la izquierda,
Entonces tenemos que decir que sus ojos están evitando o mirando al lado opuesto de su lesión o de su foco primario de su convulsión. Porque pues si es que hay una hiperactividad de los campos visuales frontales del área de broma noche, entonces hay una hiperactividad, una hiperactivación de la mirada conjugada contralateral hacia el lado opuesto de donde está el foco. Entonces si el foco está en la derecha, mis ojos se van a ir constantemente hacia la izquierda, ¿no? Y se van a mantener ahí a la izquierda fijos. Y yo voy a estar convulsionando, etcétera, ¿no? Entonces si hay una persona que está convulsionando sus ojos a la izquierda, yo digo que está mirando opuestamente a la lesión y digo que su foco epileptogénico está cerca al área de Brodmann 8, del lado opuesto hacia donde están mirando los ojos. Bastante bonita esa parte de la semiología de los campos visuales. Y terminamos hablando de los desórdenes del lóbulo frontal. Ya hemos mencionado que el dorsal se encarga netamente de, bueno, la patología es el síndrome de ejecutivo, se pierden todas las funciones ejecutivas, se pierde la atención selectiva, y pues vamos a interpretar estos desórdenes en base a los casos presentados en este paper bien bonito del abordaje clínico de funciones del lóbulo prefrontal, que está acá, lo pueden buscar, y tiene estos casos bastante bien bonitos. Tenemos primero el síndrome disejecutivo, un varón de 58 años que presenta las siguientes dificultades cognitivas. Tiene disfunción laboral, él trabajó como agente del Estado, pero ya no puede realizar sus funciones como antes lo hacía. Está tomando decisiones convulsivas, tiene incapacidad para realizar actividades del hogar básicas, y en la evaluación se le encuentra que solo nombra 3 palabras que empiecen con F en un minuto. El otro síndrome apático frontal medial, tenemos un varón de 69 años que tiene cambio de comportamiento por 4 meses, ha perdido interés, tiene falta de voluntad de poder iniciar las conversaciones, tiene lentitud al movimiento y a la evaluación se le encuentra rigidez paratónica. Hay algo que no mencioné antes y es que las lesiones del área motora suplementaria pueden generar también lesiones, como lo describen aquí, de rigidez paratónica. ¿Por qué? Porque los complejos motores secuenciados al estar alterados se pueden presentar como una forma de presentar un movimiento final al principio, algo así, y pues eso se traduce clínicamente en un paciente que tiene rigidez. Además, también apraxia de la marcha, que también está relacionado con lesiones del área motora suplementaria. Se encuentra también que no tiene voluntario espontáneo. A no ser de que le ordenes, él no se mueve. Él es un paciente que está tirado en la cama y no se va a mover a no ser de que le digas mueva la pierna. Otro síndrome, el síndrome de desinhibición orbital frontal, el que se da por lesión de la cara basal del lóbulo prefrontal. Tenemos un varón de 72 años con comportamiento bizarro ya por 4 años. Presenta un mensajeo excesivo con estafadores, que es lo que refiere el hijo. Vio que perdió más de $200,000. Tiene disminución de las muestras de afecto, se vuelve mucho más frío. Tiene un desarrollo de conductas sexuales inapropiadas. Tiene consumo de comida chatarra compulsivo y a la evaluación se encuentra que el paciente niega estar mal. Y interesantemente, su MOCA, su test de evaluación de las funciones cognitivas de Montreal, está en 29 de 30, o sea, se le sale técnicamente normal, ¿no? Es un paciente que se ve que no tiene demencia, pero muestra todo esto que indicaría como si estuviera verdaderamente mal a nivel del cerebro, ¿no? Y pues ya sabemos que todo esto de acá de desinhibición relaciona directamente a un síndrome de desinhibición orbitofrontal. Vamos a ver qué se encontró de diagnóstico a estos pacientes. Al del síndrome disejecutivo se le encontró una variante conductual disejecutiva de Alzheimer. Recordemos que este paciente presentaba pérdida inicial de funciones ejecutivas, después progresó con deterioro cognitivo y presentó demencia, y adicionalmente también tenía fallos en ejecución del test de Lurie, como dije antes. Este es un test que se le evaluó al paciente. La orden era de realizar esta serie de 3 curvas, 1, 2, 3 curvas, de forma repetida hacia el lado derecho. O sea, el paciente lo que tenía que hacer era dibujar acá 3, dibujar acá 3, dibujar acá 3 curvas, acá otra vez 3 curvas, 3 curvas, 3 curvas, y así hasta el final de la hoja yéndose para la derecha. Pero el paciente lo que hizo fue llevar todo hacia abajo, repitió las 3 curvas hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, repitió igual 3 curvas hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, 3 curvas hacia abajo, hacia abajo, y una vez se perdió el modelo inicial, ya no hacía 3 curvas, sino hacía 2 curvas. 2 curvas, 2 curvas, 2 curvas, 2 curvas, 2 curvas, y ya más abajo corregía con el modelo de la izquierda, 3 curvas, 3 curvas, 3 curvas, igual, 2 curvas, 2 curvas, 2 curvas, 2 curvas, 2 curvas, y después 3 curvas, 3 curvas, así, ¿no? Entonces, este paciente se ve que no entendió la orden, porque la orden primero era de hacerla todo para la derecha, y que tampoco tiene un entendimiento bien de lo que tiene que dibujar, no está interpretando y le está haciendo mal. Es parte de las pruebas que se pueden hacer para evaluar lesiones del lóbulo prefrontal. Y bueno, ya sabemos que era el test de Luria de dibujar cuadrado, triángulo, entonces eso también lo tiene adecuado, lo tiene inadecuado, lo tiene fallado, pero no está aquí en la imagen.
El que tenía síndrome hepático frontal medial, el que presentaba la pérdida de interés, la motivación, la rigidez paratónica y la praxia de la marcha, tenía un glioblastoma en forma de mariposa, como se puede observar claramente acá, en la corteza prefrontal medial y superior, ¿no? Entonces, eso era lo que explicaba todo su síndrome hepático. Digamos que está netamente en la cara medial de los prefrontales, y ya sabemos que todo lo que se afecta aquí genera de pérdida de la motivación y desinterés. El último, el que tenía síndrome de desinhibición orbitofrontal, su diagnóstico final fue una variante conductual de la demencia frontotemporal, justo lo que hablamos hace un momento, de la demencia frontotemporal. Recuerden que lo hablamos en las lesiones del lóbulo temporal, pero acá hay otra variante, la variante conductual, que se presenta en este caso con una desinhibición orbitofrontal, porque el paciente tenía un comportamiento inadecuado, tenía la pérdida de la inhibición y también los cambios de la conducta que refería a sus familiares. En la resonancia magnética funcional se puede observar esto, cómo tiene una buena actividad de las zonas occipitales, parietales, un poco temporal y cerebelar, pero toda la parte prefrontal está hipoactiva. Entonces no está funcionando toda esta zona, y a pesar de que no esté funcionando todo esto, tiene un test de MoCA 29 de 30, ¿no? Que es técnicamente normal. Y eso es bastante interesante, ¿no? 29 de 30, y a pesar de eso tiene una hipoactividad de toda la zona prefrontal y tiene todo este comportamiento inadecuado, ¿no? Bastante bonito. Y pues con eso culminaríamos con los síndromes del lóbulo prefrontal, y con eso en general con todos los síndromes que veníamos a hablar en esta sesión. Y pues espero que les haya gustado. Cualquier duda que puedan tener, lo pueden dejar aquí. De todas maneras queda la grabación para que lo puedan revisar a futuro, y les voy a enviar las diapositivas. Si tienen alguna duda, lo pueden mencionar ahora. Y ya. Eso sería todo por esta sesión. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Fue bastante larga. Ya se les va a estar pasando por el grupo la grabación y pues también las diapositivas para que puedan revisar nuevamente y que tengan estas diapositivas como guía para sus rotaciones clínicas y les puedan ayudar a orientarse de forma clínica y aprendan cómo localizar lesiones, ¿no? Que es algo que no se suele aprender de forma común en la carrera. Y eso sería todo por esta sesión. Los esperamos en próximas actividades en Neuroscience Interest Club. Hasta luego.